Hola amigos coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose en otro genial en vivo o directo. ¡Sí señor! Mi madre, qué tarde llevamos queridos amigos, qué tarde llevamos. Evidentemente los que somos fan del universo de Máster del Universo o Amos del Universo, estamos de enhorabuena, independientemente de que nos guste el tema de las compras online a través de Matic Creation. De lo que está claro que hoy es un día para estar de celebración por todas las novedades que nos ha traído Mattel. Sin lugar a dudas estamos, vamos, alucinando en colores y como no podía ser de otra manera, era mi deber para disfrutar con todos ustedes, escuchar sus comentarios, opiniones y demás de todas estas novedades. Sí, señor. Vamos a ver esos fantásticos artículos, esos maravillosos playset, vehículos que van a ser elegidos a través de todo el mundo, a través de votaciones en el Eternia Choice, entre otras novedades como Lady Caesar o Lady Deslizadora, ¿no? Esa genial, vamos, Snake Woman, por decirlo de alguna manera, maravillosa que se anexa a la colección y que próximamente, si mal no recuerdo, creo que ahora el 12 de septiembre, se pondrá a la venta en Matic Creation. Sí, señor, para todos esos coleccionistas que están suscritos a dicho sistema de venta online de Mattel. Y como no podía ser de otra manera, queridos amigos, hay un montón de gente aquí en el chat. Muchísimas gracias. Ahora mismo somos 18. Muchísimas gracias. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas, porque sin lugar a dudas tenemos muchísimas cosas que comentar y disfrutar en este en vivo. Antes que nada, vamos a ir saludando a la gente. Sí, señor. Al amigo Joseph, un asiduo al canal. Muchísimas gracias por estar por aquí. Al amigo Retro Player 23, otro asiduo al canal. Sí, señor. Por aquí he dejado una serie de enlaces y demás en el chat para que todos ustedes vayan directamente a lo que vendría a ser el tema de la votación para que elijan y después compartamos y disfrutemos y lo comentemos aquí en el cajón de comentarios en el chat y tengamos un sano debate sobre el tema. El amigo Daikinin, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante, sí señor. Aquí el enlace lo he puesto un poquito aquí en el chat, le van dando para arriba y si quieren pinchan directamente, van votando, ven las opciones que vamos a tener y de verdad, sin lugar a dudas, yo creo que, vamos, yo a título personal, ya hablaré en su momento de ello, vamos a empezar primero con Lady Caesar, que yo creo que tiene tela también. Vamos a saludar también aquí al amigo Timeto Voz Esponja, sí señor. El amigo Jesús Robles, otro amigo del canal, muchísimas gracias, se agradece bastante. El amigo Big Channel, sí señor, buenas noches a ti también. Vamos a ver aquí el amigo Frankie, sí señor, desde la piscina, se hace presente, sí señor. El amigo Edu Skywalker, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece el apoyo, sí señor. Aquí el amigo Aroxu, muchísimas gracias por estar por aquí. El amigo David Raya, buenas noches, a ti también. El doctor 45, muchísimas gracias. Hola, recién llegó, se anunciaron nuevas figuras. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser el Eternal Choice y lo que vendría a ser las imágenes ya finales de lo que va a ser ese pack de lujo. De hecho, ya tenemos video unboxing y todo a través de Pixel Dan y algún gran youtuber yankee, del cual les animo a que lo vean porque la verdad que la figura es espectacular, ¿eh? Y su empaque, presentación, todo, ¿no? El amigo Belmont, otro amigo del canal, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante, sí señor. Aquí todo el mundo animado, sí señor. El amigo de Fear TV, muchísimas gracias. La amiga Inés Jacqueline, una ciudad al canal, muchísimas gracias. Siempre apoyando al búnker de Recoil, se agradece bastante. El amigo Frankie, muchísimas gracias por estar por aquí. El cerrajero de Tenur, muchísimas gracias. Buenas, compañero, para ti también. Jesús Bautista, otro grande, muchísimas gracias por estar por aquí. El amigo Miguel Ángel, sí señor. Hola amigo Luis, acá en Pachuca, Hidalgo, México. Son las 1:34 de la tarde. Mi madre, la gran diferencia de hora. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti y los grandes amigos coleccionistas de México, que tengo unos cuantos. Muchísimas gracias, se agradece. Aquí está el amigo Retro Player ahí dándolo todo en el chat. Amigo Luis, todo lo que vi en Eternia Choice me gustó, pero solo se puede escoger uno solo. Así. No, ¿qué va? Se pueden escoger dos, ¿eh? Se pueden escoger dos, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, creo que se pueden escoger dos, ¿eh? Cuidado. Yo aún no voto, lo haré en directo en Eternia al instante, en el
al instante de Motu, de Multifan. Ah, sí, claro, del amigo Multifan Chile, sí señor, mañana. Desde ya dejo la invitación para que nos... Sí señor, claro que sí, déjame el enlace por ahí, estaré pendiente. De hecho, yo estoy suscrito a su canal y tengo el aviso activado. O sea, que genial, sí señor. Vamos a ello, que estamos a tope, somos 28 en el directo, muchísimas gracias. Recuerden dejar su like, comentar y por supuesto, evidentemente comentar y compartir el directo con grandes amigos coleccionistas, sí señor. Ven lo que dice el amigo Cerrajero, se pueden elegir dos, es que en un principio en la cuenta de Instagram lo habían dicho que se puede elegir de todas las opciones dos. Está claro que la cosa se viene bastante bien. Una duda, ¿para qué línea de motos son las futuras figuras? Pues la verdad que muy buena pregunta. Yo quiero creer que es para la línea de Masters of the Universe Origin. Evidentemente, lo que vendría a ser la guarida de los Snake Men, de Lady Caesar, si no me equivoco, la torre es para Moto Origin, al igual que la Torre of Doom, ¿no? De lo que vendría a ser ese maravilloso playset ambientado en la horda de lo que vendría a ser de Eteria, ¿no? Lo que vendría a ser la guarida de Hordak, siempre hablando de la serie Filmation, ¿no? La verdad que se vienen muchísimas cosas. Y bueno, lo que dice el amigo Doctor 45, dejen sus likes por aquí. Y bueno, después de todas estas presentaciones, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí compartiendo su tiempo libre conmigo, que es lo más importante, de verdad, vamos a pasar un ratito agradable. Y bueno, yo creo que es hora de empezar ya, ni más ni menos, que vamos a hablar, ¿no? De Lady Caesar, de verdad, he alucinado en colores. Está claro que tenemos el hype por las nubes. Ya después, al final de lo que vendría a ser este directo, vamos a hacer una serie de reflexiones y volver a la realidad, porque no todo es bueno siempre hablando de Mattel, ¿eh? Evidentemente, hay muchas puñaladas ahí que nos ha dejado colgados a muchos coleccionistas, ¿no? No dicho por mí, que lo digo también y lo afirmo, sino a nivel mundial que hay mucho descontento y ya más adelante lo comentaré. Vamos a ver. Aquí está, estamos en un año de los Snake del Castillo. Sí, sí, está tremendo. En ese sentido, genial. Todo lo que vi me gustó. Aquí el amigo José, muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante el apoyo. Sí, señor. Intentaré comprar a Lady Caesar. La verdad que, vamos, yo creo que es compra obligada. O sea, vuelvo y repito, estuve viendo los dos vídeos unboxing así de Pixel Dan y de otro Yankee, ¿cómo es? Toy Dad Show o algo de eso. Y el caso es que está espectacular. O sea, tomar un poquito de agua que tenía sed. En todo caso, es un pack de lujo, sin lugar a dudas, ¿eh? Vamos a saludar aquí al amigo Mario, muchísimas gracias. Hola, saludos de Costa Rica. ¿Se liberó cuál va a ser el crowdfunding? Pues sí, querido amigo, ya sabemos ya todas las opciones en las cuales tenemos que votar. Todos los fans y fan, amigos y coleccionistas del universo de Masters of the Universe tenemos una cita obligada en esa votación, independientemente de que la vayan a adquirir o no. Yo creo que es de recibo votar porque, vamos, yo creo que las opciones son brutales y vamos a centrarnos primero en este genial pack de Lady Caesar y ya después seguimos hablando sobre los Eternia Choice que están impresionantes. Saludar aquí al amigo Eric. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. El chat está muy animado, ahora mismo somos 34 en el directo. Muchas gracias, recuerden darle like y compartir. Sí, señor. Lady Caesar es la mujer de King His, pues si te digo la verdad, no lo sé, pero vamos, bien podría ser, ¿eh? Sí, señor, bien podría ser la compañera del Rey His, sí, señor. En todo caso, viene un mini cómic con este pack del cual vamos a hablar ahora. Y si lo hará dudas, yo creo que en dicho mini cómic ampliará más el lore de dicho personaje, ¿no? Vamos a saludar aquí al amigo Miguel Pastor, un peso pesado del coleccionismo de Masters of the Universe, aquí en España, integrante de los amigos de Mundo Master, de la Cueva del Terror. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece el apoyo. Un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a seguir, vamos a ver, porque Lady Caesar, vamos, impresionante. O sea, ya lo que vendría a ser es que la imagen no le hace justicia a la calidad del empaquetado, porque viendo los vídeos unboxing que tenemos ahora mismo disponibles en YouTube, del amigo Pixel Dan y demás, se veía como el relieve, ¿no? O sea, estamos hablando aquí que evidentemente el gran homenaje
a esa diosa romana o griega, si mal no recuerdo, que era Medusa, pues vemos aquí el relieve impresionante de Lady Caesar, ¿no? O sea, es precioso. Vemos por aquí atrás lo que vendría a ser un poco lo que cuenta el lore, ¿no? Vamos a ver si más adelante tenemos otras imágenes donde podemos verlo. Evidentemente está en un perfecto inglés. Y aquí pone Lady Caesar, rules of de princesa o reina hechicera de los Snake Men. Aquí lo pone, reina, sí señor. Vamos, impresionante. Aquí evidentemente explica un poco el lore del personaje. Amigo, aquí tenemos. It's her time, Lady Caesar, rulers of the Nightmen and there's Queen Empress. Sí, señor. En la traducción, todos los Nightmen viven con una singular tal. La verdad que impresionante. Lady Caesar tiene mucha magia, no sé qué. En el planeta Naha, donde es el centro del universo. Evidentemente está brutal que pongan un avión de dicho personaje porque yo creo que lo merece. O sea, por eso digo yo que al salir este personaje y tener de opción en el Eternia Choice lo que vendría a ser el palacio de dicho personaje, yo creo que, vamos, de cajón, yo creo que va a ser uno de los candidatos a que va a salir sí o sí, ¿no? Vamos a ver algunos comentarios, que se me pierde el chat. A ver, tenemos aquí, nos quedamos en el amigo Miguel Pastor, sí señor. Saludos a todos. El amigo Judahur, buen contenido, mi estimado. Muchísimas gracias a ti, se agradece bastante. Frankie, en Hobby Consolas también han hecho un unboxing de Lady Caesar. ¿Ves tú? Vi el artículo que lo compartieron en varios grupos de WhatsApp, pero lo dejé ahí en favoritos o en el canal de YouTube de Hobby Consolas. Creo que está también, a ver si lo veo con más calma. En todo caso, impresionante. Yo creo que es una figura que se va a vender en 0, ¿no? A ver lo que dice aquí el amigo. Mi duda es cómo Mattel Creation tiene tan buena logística para mandar exclusivas a los creadores de contenido y para sus clientes deficientes. Sí, sí, es algo increíble. O sea, lo mandaron sobre la marcha. Evidentemente, desde el momento que Mattel le dio permiso a los youtubers como Pixel Dan y grandes influencers y demás, pues salió, vamos, pistoletazo de salida y según se anunció las imágenes, a los 10-15 minutos, ¡pum! Teníamos los vídeos unboxing, de verdad. Es lo que tiene, es lo que tiene. Saludar aquí al amigo Nigredo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece el apoyo, amigo. Un fuerte abrazo. Y bueno, seguimos, ¿no? Y se hace presente, ¿no? La parte principal del empaque maravilloso de este pack de lujo. Vamos, brutal. Está claro que siguen en la línea en lo que vendría a ser la caja en cuestión del mismo tamaño, si no me equivoco, del pack ese maravilloso de Mossman. Y si lo hará dudas, yo creo que es un acierto increíble la elección de dicho empaquetado por todo lo que ofrece, ¿no? Nos ofrece un arte precioso en la solapa de la parte superior. Vemos lo que vendría a ser la figura en todo su esplendor, todos los accesorios, las pegatinas de los Snake Men, el nombre, o sea, el arte evidentemente creado por el amigo Axel Jiménez está fuera de toda duda, o sea, un pack de 10, que yo creo que debemos tener todos los coleccionistas de Master of the Universe, más teniendo en cuenta que, bueno, dentro de lo que cabe, Mattel da la opción siempre respetando la opinión de todo el mundo, ya saben la mía en lo que a compras online se refiere dentro de lo que vendría a ser Mati Creation. Y bueno, animo a todo el mundo a que se hagan con él, porque yo creo que es un pack impresionante, preciosa la figura. Y bueno, vemos aquí con más detalle, madre mía, la de ideas que me viene con esta imagen para hacer custom, queridos amigos. De hecho, tengo que decirles, hablando del tema, voy a hacer un pequeño inciso. Como bien saben, estoy haciendo mis custom de Fuerza T con las piezas y figuras de Master of the Universe Origin, ¿no? Teniendo en cuenta que Mattel no los va a sacar, pues bueno, me estoy haciendo mis custom y bueno, aquí tengo ya 2 candidatos más que van a ser descuartizados para sacar piezas para hacer a pantanos. Sí, señor, de Fuerza T. Próximo custom aquí del búnker de recoil. Dicho esto, evidentemente animo a todo el mundo a que se vaya haciendo con figuritas y demás, ya que tenemos la gran suerte de que hay bastante stock, por lo menos aquí en España, de muchas figuras y podemos crearnos nuestros custom, ¿no? Ahora últimamente las últimas waves que han salido a las tiendas son las de los Snake Men
Con lo cual, animo a que se hagan con Cobra Khan, con Raptor, los que puedan, ¿no? O si los pueden comprar por Amazon, el que se dedique a hacerse su colección a través de dicha plataforma online, ¿no? O sea, el momento es ahora de hacerse con bastante material, materia prima para hacernos nuestros custom y agrandar más si cabe nuestra colección de Master of the Universe Origin, ¿no? Aquí está, voy a comprar Lady Caesar, dice Retro Player, sí señor. Buen trabajo, amigo Luis, saludos, figura brutal. John Rand, muchísimas gracias, se agradece bastante. Aquí el amigo Ser Sam, muchísimas gracias por estar por aquí, sí señor. Ahora vamos a ver, seguimos con Lady Caesar, es precioso el arte, Dios mío. Recuerden que no sé si para finales de este año o para el año que viene, la verdad que no lo recuerdo, lo comentamos en algún directo o en vivo aquí en el canal. El amigo Axel Jiménez o no sé si a través de Mattel van a sacar un libro de arte de todo lo que vendría a ser el universo, de todo lo que ha salido en lo que a Master of the Universe se refiere, ¿no? Siempre hablando de la línea Origin. Y por supuesto yo creo que ese arte se viene para aquí, para el búnker, porque lo merecemos. Solo hay que ver estas imágenes. Miren aquí los hombres serpientes opcionales que tenemos, que con las piezas que hay ahora mismo, los podemos hacer fácilmente. O sea, aquí los tenemos, queridos amigos. Tenemos y vamos, material de sobra para hacer unas tropas geniales para nuestros hombres serpientes. Y por supuesto vemos aquí a Lady Caesar, Lady deslizadora, como vendría a ser la traducción. Vemos aquí a Fangor, impresionante figura. Una pena que no me pueda hacer con ella, en fin. Espero a lo mejor más adelante. Recordemos que ahora en noviembre, aquí en España, en concreto en Madrid, la capital de dicho país, tenemos ese genial Figurama 4.0, en el cual intentaré en la medida de lo posible ir a dicho evento para ver si puedo hacerme con este tipo de figuras que, bueno, me tocará pagar un poquito más, pero bueno, se agradece el hecho de poderlo comprar en dicho evento. O sea, ahí estaré, no obstante lo informaré más adelante en el apartado de comunidad por si la gente quiere ir, pasar, conocerme, pasar un rato agradable, intercambiar opiniones y demás, y bueno, y pasar por ende un ratito agradable en dicho evento que está espectacular. Recuerden, Figurama en noviembre de este año, ahora no recuerdo el día, creo que era a finales. Y bueno, vemos al fondo, ¿no? Lo que vendría a ser una de las opciones de la Eternia Choice, que es ni más ni menos que la torre, ¿no? La guarida de Lady Caesar. Con lo cual, hablaremos más adelante de dicho mega playset. De verdad, impresionante, ¿no? Vamos a ver aquí los comentarios de los amigos, que se me sale el chat a tope, se me pasan. Vamos a ver. A ver, no es necesario votar por Lady, porque sí saldrá después. Bueno, vamos a ver. Belmont, pasaría muy buena como Cóbrala, sí, totalmente, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Pasaría como Cóbrala, vamos, pero de calle. Buen crossover ese. Lo que dice el amigo Wirlo, bienvenido. Hola, estimado Recoil, un saludo, un súper saludo aquí llegando a tu live. Dejo mi like, muchísimas gracias. Que cunda el ejemplo, recuerden darle like al directo. A ver lo que dice el amigo Miguel Ángel Pastor, sí, señor. La reina emperatriz y todos los hombres serpiente vivían con un propósito singular, servir a todos sus deseos. Vale, esto es lo que está traduciendo, lo que vendría a ser el amigo Miguel Pastor está traduciendo la bios del personaje. Vamos a ponerla por aquí. Muchísimas gracias, amigo Miguel, por hacerme el favor de traducir. Ahí está, para que todos lo vean. Voté por Attract Track y Frame Zone. Buena votación. Después hablamos sobre el tema. Ahora Lady Caesar no deseaba nada más que el planeta de las serpientes Najas. Fuera del centro del universo, tal deseo desentrañaría el tejido mismo de la realidad. Madre mía. Y así los seres cósmicos más poderosos del multiverso se unieron para desenterrar a Lady Caesar a la escala entre mundos, salvándolos a todos. Sin embargo, solo fue un retraso. Los hombres serpientes regresarán a Eternia, finalmente liberados a su reina emperatriz de su exilio. Ahora los Masters of the Universe o Maestros del Universo deben de tener el plan de Lady Deslizadora antes de que los hombres serpientes ataquen. ¡Ay, qué bueno! Por ahí dejo la bio más o menos traducida. Muchísimas gracias, amigos. Se agradece bastante. A ver lo que dice el amigo Edu. Luigi, dime. Sí, te escucho. Yo tengo 2 Fangor. ¿Cómo, niño? Oh, después hablamos, después te mando un WhatsApp y demás y a ver si quedamos, niño, y hacemos un intercambio o te invito a un barraquito o lo que sea, pero sería genial que me pudieras agenciarme alguno. O si eso te lo compro, lo que haga falta, amigo, ya hablamos.
Sí, señor, yo te lo vendo a lo que sale. Muchísimas gracias. Te invito a desayunar, querido amigo. Muchísimas gracias, Edu. Se agradece. Tenemos que hablar ya después cuando acabe el directo. Si no es muy tarde, te mando un WhatsApp. O si no, mañana a primera hora lo hablamos. Muchísimas gracias, se agradece. Muchísimas gracias. Es lo que tiene tener amigos coleccionistas. Se agradece bastante. Aquí el amigo Joseph saludando al amigo Weirlock. Sí, señor. Lady Caesar, esta maravilla es exclusiva, sí, exclusiva de Matty Creation, querido amigo. Yo quiero creer que Mattel en su infinita sabiduría va a poner bastante stock, porque les digo desde ya que la página web se va a saturar lo que no está escrito, ¿eh? O sea, está en manos de ustedes, queridos amigos, hacerse con esta maravilla de figura de acción, ¿eh? Y bueno, seguimos aquí, vemos el empaque, estábamos viendo la solapa de Lady Caesar. Y bueno, vemos el lateral, por supuesto, mítico, el mini dragón, que lo vimos también no sé si será el mismo, creo que no, el mini dragón que viene con ciertos Snake Men, como podría ser la versión de Cobra Khan, ¿no? Recordemos que la versión Classic venía con uno así, y que otro personaje, Fangor, si no me equivoco, ¿eh? Y bueno, vemos la parte de atrás, sí señor, arte maravilloso, en el cual se ratifica más lo que estaba diciendo, queridos amigos. Miren, tenemos material de sobra para hacer nuestros custom. Evidentemente, el monje, lo que vendría a ser el Pries, ya son unas piezas más específicas, ¿no? Pero recordemos que, por ejemplo, el Cobra Khan este rojo y violeta, fucsia, como lo quieran ver, o sea, se viene próximamente para los siguientes custom. Cuando acabe con el equipo de Fuerza T, por supuesto, me dedicaré a hacer custom de los hombres serpientes porque la polivalencia que tienen las piezas de dichos personajes es muchísima, por no decir infinita, no, pero tenemos muchísimas opciones de personajes varios, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a decir del arte? Maravilloso. No veo ningún huevo de Pascua, aparte solo de que ratifica más si cabe de que, bajo mi punto de vista, el Eternia Choice, una de las opciones es esa torre maravillosa de Lady Caesar, su guarida, vamos, va a caer sí o sí. Yo creo que va a ser uno de los que va a ganar de calle, porque evidentemente es un playset nuevo y es novedoso. No tenemos nada relativo a los Snake Men, ¿no? Con lo cual yo creo que va a ganar de calle. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Lo que se vendría a ser el empaquetado de lujo, otra forma de ver todo lo que viene. Este accesorio es brutal. Madre mía de mi alma, la de posibilidades de custom que da esta figura, ¿eh? A ver, seguimos. Aquí el amigo Wirlo saludando al amigo Joseph y le damos la bienvenida al amigo Israel. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante, de verdad. Un fuerte abrazo. Y bueno, ahora mismo somos 37 en el directo. Muchísimas gracias por el apoyo, se agradece bastante. Seguimos disfrutando de Lady Caesar. Estarán de acuerdo conmigo, queridos amigos, que este pack es brutal, maravilloso, de verdad. La gran cantidad de piezas, sí es verdad, que ahora lo vamos a ver. Aquí se ve con más detalle lo que vendría a ser la figura. Prácticamente tiene muchas piezas nuevas, un detalle muy a tener en cuenta, el torso sobre todo, y lo que vendría a ser esta extensión de mujer serpiente, haciendo locución a Medusa, ¿no? Sí es verdad que a muchos amigos coleccionistas no les ha gustado esta pieza. Yo en lo personal, bueno, tengo que decir que no me disgusta. Sí es verdad que a lo mejor otra opción hubiera sido mejor, pero a mí no me disgusta para nada. ¿Qué pasa con este pack maravilloso? Que evidentemente todos los coleccionistas, el que buenamente pueda, se va a pillar dos. ¿Por qué? Porque lo suyo es tener la versión humana, entre comillas, la versión humana propiamente dicha y por supuesto la versión ya mujer serpiente ahí, medusa a tope, ¿no? Yo creo que lo suyo es pillar dos packs de este maravilloso personaje que vean agrandar más si cabe el lore de Master of the Universe, de verdad, maravilloso. Vamos a ver aquí los comentarios, a ver lo que dice aquí el amigo Israel. Tiene razón, ganará la guarida de la serpiente. Sí, sí, es que está cantado, de verdad. O sea, vamos a ver si terminamos ahora con la revisión de Lady Caesar y nos metemos de calle a lo que vendría a ser Eternia Choice, que, vamos, da para mucho. Bueno, vemos aquí el mini cómic, sí señor, donde vemos esa portada maravillosa en el cual la traducción sería la espada de la serpiente, ¿no? Propiamente dicho, Sword of the Serpent. Vemos ese arte maravilloso de la portada, ese logo de Master of the Universe detrás de Lady Caesar y por supuesto a King His.
Sí, señor. Como ven, yo he hecho un poquito, vamos a ver, un segundito. Yo lo que he hecho para aprovechar, he decorado la mesita con la facción de la Horda, como bien pueden ver, y por supuesto con todos los Snake Men que tengo. Muy, vamos, disfrutando a tope del coleccionismo. Esta figura es brutal, se las recomiendo. Y bueno, dentro de lo que cabe no tendré a Lady Fisher, pero por lo menos tengo la versión de Tila, que no está nada mal, personaje que recomiendo con, vamos, con mucho énfasis. De verdad, impresionante. En fin, está claro que muchas veces nos obsesionamos por tenerlo todo y todo, pero no, queridos amigos, hay que disfrutar de lo que tenemos, en mi caso, que no es poco. Y bueno, de verdad, de eso se trata el coleccionismo, disfrutar de lo que tenemos y en la medida de lo posible, pues ir adquiriendo nuevas piezas, pero tampoco obsesionarnos, no caer en el efecto FOMO en el cual esa obsesión de tenerla, no, tranquilidad, todo llega. Vamos a seguir. Aquí tenemos el mini cómic, de verdad, impresionante. A ver lo que dice el amigo Miguel Pastor. Sí, señor, el amigo Miguel Pastor, sepan ustedes también que es un gran customizador. Le he visto varias cositas ahí en su cuenta de Instagram y demás, y también los ha compartido en el grupo en el cual compartimos de la Cueva del Terror. Y de verdad tiene muchísimas piezas brutales y él dice lo siguiente, ¿no? La cola es compatible con cuerpos masculinos según he visto por Instagram. Efectivamente, un detalle muy a tener en cuenta, hay que decir que también lo comentó el amigo Pixel Dan en su video unboxing en el cual vemos varias opciones, o sea, es que el poder de customización que tiene esas piezas, o sea, por ende, todo lo que es Moto Origin es impresionante, de verdad. Yo encantadísimo con dicha colección, independientemente de que, bueno, que Mattel de cara al 2024, como bien saben, se centre en la compra, perdón, en la venta online a través de Matic Creation. Pero bueno, es lo que hay. La espada de la serpiente es la de Serpento. Pues no te extraño, un crossover ahí maravilloso entre G.I. Joe y Motu, vamos, estaría genial, ¿eh? Visto lo visto, que está tan de moda el tema de los multiversos. A ver lo que dice el amigo de Fear TV. Muy bonito ese arte del pack de Lady Cipher. Veremos qué nos da Mattel en Eternia Choice. Las votaciones terminan el domingo 10 de septiembre. Gran aporte, sí señor. O sea, están a tiempo de pensárselo, pero vamos, yo creo que va a ganar de calle de Dunos Tower, o sea, lo que vendría a ser la morada de Hordak. Es que está precioso, o sea, muy fiel a la versión Filmation de, recordemos, de la serie de Shira. Y sin lugar a dudas, la torre de Lady Caesar va a ganar de calle. Yo creo que esas dos van a ganar, ¿eh? Aquel que espera todo le llega. Sabias palabras de Skeletor de la película. Sí, señor. Gran apunte, el amigo Eric. Sí, señor, se agradece. Retroplayer, voto para Tag Track y Fryzone. Todo está genial, sí, señor. Creo que Flyzone será una candidata fuerte por ser parte de la línea Vintage. Totalmente de acuerdo. El efecto nostalgia es lo que tiene, ¿no? Junto con el Attack Track debido a que el modelo de Filmation es muy popular. Pero bueno, es un detalle que yo quería comentar en el apartado del Eternal Choice, pero adelanto que evidentemente teniendo en cuenta que Mattel va a sacar el año que viene la línea Cartoon Filmation, ¿por qué Mattel no lo saca en dicha línea ya tanto que presume que va a vender dicha línea en todos lados y demás y nos va a dejar colgados a los que coleccionamos Origin? O sea, es que yo creo que está lanzando barro a ver cómo se está viendo el mercado y aprovechan el tema este de la votación, querido amigo. O sea, no sé, es algo que pienso. Yo voté por la Dunos Tower y el tanque. Muy buena elección, amigo Nigredo. Sí, señor. El tanque de la Horda me recuerda mucho al His Tank de Hasbro Pulse. No es mala opción, está muy respetable la votación, pero yo creo que, bajo mi punto de vista, yo creo que los suyos son los playset. De verdad, yo creo que es una opción muy a tener en cuenta y que tienen bastante opciones de ganar. Y bueno, seguimos, ¿no? Disfrutando, ¿no? Vemos aquí el arte maravilloso. Precioso el dibujito, la verdad, ¿eh? Y bueno, y tenemos aquí, sí señor, recuerden que la versión Yankee, yo supongo que esta versión también va a llegar a los coleccionistas internacionales de Europa, aquí en España, nos vendrá también con texto en el minicómic, digo yo, ¿no? De verdad, aquí vemos, sí señor, maravilloso, vemos un poquito lo que vendrá a ser la historia del minicómic, vemos aquí en His, o sea, qué guay, qué guay. ¡Oh, ahí le cortó la cabeza, niño!
De verdad, madre mía, tremendo spoiler nos estamos haciendo aquí con este minicómic maravilloso. Y bueno, se hace presente en una imagen maravillosa Lady Caesar en su versión reina de los hombres serpientes. Sí, señor. Maravillosa figura que de verdad no va a dejar indiferente a nadie. Yo muy enamorado de esta facción. Bueno, en realidad es que me gustan todas las facciones de los Masters of the Universe. Sí es verdad que no soy muy fan de la línea de las nuevas aventuras, pero tengo que reconocer que las mejores figuras de acción que más me han impresionado en la gran mayoría de las veces dentro de la línea de Masters of the Universe Classic son las que están basadas en las New Aventuras. Con lo cual, ojo con eso, ¿eh? Uno nunca puede decir de estas aguas no beberé, ¿no? A ver lo que dice aquí el amigo Juan Salvador. Saludos a todos. Ojalá quede entre la zona del terror o la torre de Lady Fisher. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El día 10, evidentemente, apúntenlo. Haremos un directo para debatir sobre los ganadores de este Eternia Choice. Sí, señores, que Mattel me lo pone a huevo para hacer directos en vivos, para compartir con todos ustedes. Y de verdad, es que esto es lo bonito del coleccionismo, poder disfrutar con grandes amigos coleccionistas. Hoy estamos reunidos aquí, muchas personas de todas partes del mundo que vamos por un hobby que nos une, que es el amor hacia el universo de Motu. Sí, señor. A seguir disfrutando. Tenemos aquí a la amiga Lady Caesar. Es que de verdad está preciosa. Ojo con la capa. Yo creo que la capa es nueva. No recuerdo ninguna figura que la traiga femenina que yo sepa. No, yo creo que no. A ver, estoy mirando ahí, pero yo creo que no. Corregirme si me equivoco. Mención especial, por supuesto, lo que vendría a ser la cabeza con esa corona, diana o como se llame, tiara, y ese pelo maravilloso marroncito que mola bastante. Ahí la tenemos, la parte de atrás. Vemos con más detalle, ¿no? Lo que vendría a ser la capa, el báculo, evidentemente pieza recuperada de la amiga Tila, pero aquí tenemos esta daga maravillosa que es un soplo de aire fresco porque es un molde moderno y es un arma nueva. De verdad, impresionante. Seguimos disfrutando de todas estas novedades. Sí, señor, Lady Caesar. Aquí la vemos haciendo locución de todas las poses de combate o poses de acción, teniendo en cuenta la gran cantidad de puntos de articulación que tiene la figura. Mención especial, por supuesto, también a lo que vendría a ser la facción de la cara, donde vemos esos pómulos en plan serpiente, que también tenemos con la amiga Tila, Snake, versión Snake, que está brutal, de verdad, muy contento con este personaje, como bien les mostré antes, muy interesante, aporta bastante al coleccionismo de Master of the Universe, de la línea de la facción de los hombres serpientes. Y bueno, aquí tenemos a Lady Caesar, ya, vamos, de una manera frontal, imponente, un personaje que hace referencia a esa diosa de las serpientes, del cual hasta el mismo King Hiss ha tenido que arrodillarse. Y bueno, aquí se hace presente, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Los pómulos ahí con esa estética serpiente, vamos. Qué maravilla, de verdad. Disfrutando a tope, disfrutando a tope. A ver lo que dice aquí el amigo el Doctor 45, sí señor. Esa votación de PlayStation está muy interesante. Mattel nos dio un debate interesante. Totalmente de acuerdo. Pero también es de recibo decir, es que si no lo digo, exploto, ¿no? Yo creo que Mattel, teniendo en cuenta que le ha visto el plumero a Hasbro, con esto no estoy defendiendo a Hasbro ni mucho menos, pero sí es verdad que en cierto sentido Mattel ha hecho cosas mejor que Hasbro y viceversa, ¿no? Y la verdad que Mattel, si hiciera un canal oficial en YouTube, en el cual hicieran como hace Hasbro con los Hasbro Pulse, en el cual pues tiene ahí una serie de personas responsables de lo que vendría a ser la creación, o sea, debería ser algún tipo de mini evento en vivo en el cual muestren este tipo de figuras, este tipo de... darle un poquito más de caché al producto sin desmerecer que ponen las noticias en la cuenta de Instagram, pero sí es verdad que es un poco, bajo mi punto de vista, es un poquito soso, cutre, más teniendo en cuenta que estamos hablando de Masters of the Universe, una de las líneas más potentes y conocidas a nivel mundial en lo que a coleccionismo de juguetes vintage de los 80 se refiere, ¿no? Entonces yo creo que es de recibo recalcar eso. Mattel en ese sentido debería mejorar, pero bueno, es lo que hay. Con esto, ojo, recalco que no defiendo a Hasbro porque Hasbro también me tiene contento con la mala distribución de las figuras de G.I. Joe Classifique Serie 6 pulgadas.
Y bueno, lo que dice el amigo Retroplayer. Amigo Luis, yo amo esta saga de He-Man y los amos del universo. Es extraordinario este universo. Totalmente de acuerdo. Y aprovecho para anexar lo que dice aquí el amigo Retroplayer, que está en manos de Mattel agrandarlo más si cabe. Voy a hacer un pequeño inciso. O sea, vamos a ver. Estos días atrás, el fin de semana, el sábado en concreto, fui a ver la película de animación de las Tortugas Ninja y me quedé alucinando. El cine había bastante gente, si es verdad que ya lleva tiempo. De hecho, me sorprendió que hubiera a estas alturas, ¿no? Que hubiera tanta gente. Y evidentemente eran madres, padres, tíos con niños, niñas, todos disfrutando a tope de la película. A mí me gustó muchísimo, salvo por un par de detalles, pero que bueno, evidentemente esta película en lo que a animación se refiere está espectacular. Pero lo sorprendente de todo esto es que cuando salieron del cine, ¿sabes para dónde fue la gran mayoría de ellos? A la juguetería que estaba al lado del cine. ¿Y qué creen que compraron muchos de ellos? Pues figuras de las Tortugas Ninja. Es ahí donde quiero llegar. Mattel, para impulsar la línea de Masters of the Universe, tiene que hacer una serie, una película, algo, no sé, que haga algo como hizo con Barbie, por ejemplo. Tiene que hacer algo que motive tanto al coleccionista de nicho que somos nosotros, nos reviva la pasión de Masters of the Universe más si cabe, y por supuesto captar nueva savia, nueva sangre, nuevas generaciones. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con una serie de animación, con una película, como ha hecho esta gente de Playmed con las Tortugas Ninja. O sea, así de simple, ni más ni menos. Y bueno, después de este pequeño inciso, me he quedado a gusto. Seguimos disfrutando de Lady Stitcher. Aquí la vemos, pues vemos el torso, evidentemente los brazos, sí es verdad que son reciclados, igual que lo que vendría a ser la cintura, pero yo creo que el torso es totalmente nuevo para la ocasión. Precioso, la verdad. Vamos a ver lo que dice aquí el amigo Edu Skywalker, que dicho sea, a ver si hablamos, amigo Edu, porque yo creo que todo el mundo debería ver por lo menos una vez en la vida tu colección de Star Wars, queridos amigos. Aquí donde ven al amigo Skywalker Comic, vamos, es de los coleccionistas más grandes que conozco yo, que no es moco de pavo, en lo que a Star Wars se refiere. A ver si hablamos y hacemos un directo o algo, pero yo creo que la gente tiene que conocer tu colección y conocerte a ti, por supuesto, también. Lo tenemos que negociar. ¿Para qué esforzarse? Sí, es verdad, sí, 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 es lo que dices tú. A ver, ya hicieron la serie y los fan puristas la destrozaron totalmente. ¿Para qué esforzarse? Sí, bueno, también es verdad que estamos pendientes de la segunda temporada de la serie de Masterverse Revelation, que se va a llamar Revolución. Vamos a ver qué sale de todo eso, que no, tenemos mucha chicha para disfrutar y para hablar. En ese sentido, vamos a ver, vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ver qué hace Mattel en este 2024, porque por lo que tengo entendido tiene muchísimas ideas. Decir también que ha salido en estos días el Omnibus, lo que vendría a ser la recopilación de todos los cómics habidos y por haber de Masters of the Universe de DC. De hecho, el amigo Miguel Pastor lo puede confirmar, si mal no recuerdo, creo que fue en el grupo de WhatsApp de la cueva de Mundo Master, de la Cueva del Terror, en el cual se comentó también el amigo Rubén, desde aquí le mando un fuerte abrazo, gran amigo coleccionista que tengo ahí en Madrid, del cual hablamos mucho, pero me pareció, lo que me llamó la atención es que era el precio, creo que eran 94, 95 euros, pero claro, era así, de tocho, ¿eh? O sea, de locos, ¿eh? Que si sacan las cuentas, yo creo que es hasta barato. Si la van a poner a parir igual, dice el amigo Edu, totalmente. El amigo Doctor 45 dice, ¿qué sería más probable, una película animada o una live action? Yo creo que una película animada lo tiene más fácil para llegar a los cines. Estaría bien y estaría genial que Mattel hiciera algo parecido a lo que hizo con Barbie, ¿no? Estaría de lujo. A ver lo que dice aquí el amigo, exacto, no hay más que avanzar, totalmente. Perfecto, amigo, te cojo la palabra, a ver si lo podemos hacer más adelante. Ahí le has dado, Luis. A ver, totalmente, amigo Jesús Robles. Lo que dice el amigo Judah Hurt. Mattel estaría usando estas votaciones para sondear qué sacar a retail, como bien mencionas. Totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que puso ahí un poco con calzador esos vehículos y el playset también de la línea Filmation, ¿no? De Cira. Ejemplo, sacar productos versiones Cartoon, Filmation, si será una línea para retail, supuestamente. Totalmente de acuerdo, amigo.
A ver lo que dice el amigo Jesús Robles. Ahora mismo somos 41 en el directo. Muchísimas gracias. Recuerden darle like y compartir con los amigos coleccionistas. Si se enteran de lo de Mattel, dice el amigo Jesús Robles. Israel. Esa figura es preciosa. Me encanta su diseño. Totalmente de acuerdo. Lo que dice el amigo Belmont. Puede esforzarse en una serie basada en Origin, que es la línea que más vende. Sí, es que, vamos a ver, es que lo tienen fácil, amigo Belmont. Tienen todo lo habido por haber. Tienen los cómics de DC, o sea, los crossover con DC que me fascina. O sea, que podrían hacer una serie de animación en plan crossover con DC. Es que, vamos, el límite es la imaginación. Tienen todo lo necesario para hacer mil cosas y agrandar y agradar sobre todo a todos los fans y coleccionistas de Masters of the Universe, ya sean los de Hueso Colorado, los que llevamos todas las vidas, los que vienen ahora nuevos, que es lo interesante y es lo que deberían hacer, captar, captar nuevas generaciones, o sea, porque sí es verdad que, bueno, dentro de lo que cabe, a título personal, y me consta también que todos los grandes amigos coleccionistas hacen lo mismo, intentamos darle vistosidad a las nuevas generaciones, hijos, primos, hijos de primos y demás, hijos de los vecinos, intentamos inculcar, oye, una figurita de Motu en los cumpleaños y demás, en fechas señaladas solemos regalar este tipo de figuras, yo por lo menos lo hago, un poco para echar esa semilla, ¿no? Y que cause curiosidad y que guste y demás, en fin. Yo creo que, vuelvo y repito, está en manos de Mattel, de nadie más. Nosotros los coleccionistas, yo creo que hemos hecho demasiado, incluso muchas veces hacemos un esfuerzo sobrehumano para hacernos con todas estas figuras de acción, o sea, a los hechos me remito, ¿no? Lo que dice el amigo Israel, para una película de Mattel no se arriesga, es una pena, totalmente. Lo que dice el amigo Retro Player, Mattel puede hacer una película de He-Man para atraer nuevos seguidores de esta saga, efectivamente, lo que hemos estado hablando hasta el momento, querido amigo. Y bueno, seguimos con Lady Freezer, lo dicho. Este torso es totalmente nuevo y es maravilloso. Ese logo de la serpiente es espectacular. Evidentemente las piernas yo creo que son las mismas, las versiones, las botas creo que son... No, no son las mismas que tiene la versión Tila Snake, con lo cual yo creo que son las botas de Evelyn, puede ser. Puede ser, a ver, o de... O no, yo, a ver, no, tampoco. Yo pensé que era la de Sorceress, pero no. Yo creo que son las de Evelyn, ¿eh? Vemos aquí otra imagen donde vemos el costado de dicho personaje, que está muy bien. Vemos el perfil de la cabeza, que bajo mi humilde punto de vista es un trabajo exquisito, teniendo en cuenta lo que es. Muy bien. Vemos la parte de atrás de la figura, impresionante también. La verdad que el tema del pelo largo le da un plus a la figura brutal, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Vemos el báculo, nada que decir de dicho báculo. Y vemos aquí este puñal, el típico puñal que, si mal no recuerdo, en alguna película de Indiana Jones, ¿no? Salió este puñal en plan para los sacrificios humanos, ¿no? De verdad, la verdad que me gusta muchísimo esta figura. Vamos a saludar aquí, que se va incorporando mucha gente. Tenemos aquí al amigo Duels. ¡Oh! Muchísimas gracias por estar por aquí. A Mateo le falta poner kilómetros. Totalmente, amigo Jesús. Lo que dice el amigo Miguel Pastor, correcto. Un integral de 1260 páginas por 95 euros que recopila la etapa moderna. Pues miren, yo creo que es ahí lo dejo. Aquí el búnker de Recoil acepta regalos. No, no, es broma, ¿eh? De verdad que es una muy buena oportunidad para tener ya en un ómnibus un material de primerísima calidad y por supuesto en un perfecto español castellano, como debe ser. O sea que yo creo que no es para nada descabellado comprarlo. Sí es verdad que cuando me lo pasó el amigo Rubén y lo hablamos también en el grupo de WhatsApp de la Cueva del Terror, cuando vi el precio, sí es verdad que me echó para atrás, pero claro, hay que ver primero lo que ofrece, ¿no? Yo creo que es un regalo maravilloso ahora que se acerca a estas fechas navideñas, que las tenemos a la vuelta de la esquina. Y es maravilloso para agrandar nuestra friquiteca. Ahí, tener nuestros libros, a mí es que me encanta llegar a la sala de tu casa, ver todos esos libros, todos esos cómics ahí separaditos por temática, Master of the Universe, Transformers, G.I. Joe, Warhammer, juegos de mesa, en mi caso, juegos de rol, en fin. El límite es el gusto del coleccionista, ¿no? Y bueno, nada, ahí está el dato para que lo tengan en cuenta. Yo creo que vale mucho la pena, queridos amigos.
A Mattel le falta poner más corazón a sus máster y cuidar más a sus fans. Totalmente de acuerdo, querido amigo Jesús. Me da la sensación que es un quiero y no puedo, ¿no? Si es verdad que con la línea de Masters of the Universe Origin, en los primeros años lo hicieron muy bien, teniendo en cuenta, ojo, que estábamos saliendo del tema de la pandemia, ¿no? Con lo cual el tema de la distribución y demás. Y bueno, yo en principio tengo que decir que toda mi colección de Masters of the Universe Origin la he comprado en tiendas físicas, tiendas especializadas, jugueterías. O sea, la única figura así que he comprado fue la del Rey Serpiente, que una de ellas, porque tengo dos, una en blister, el blister sí lo compré aquí en una tienda especializada, pero el primer blister del cual hice el video unboxing lo compré en el Figurama del pasado mes de abril. Y de verdad, vuelvo y lo repito, yo puedo presumir de tener todas mis figuras de acción de la línea de Masters of the Universe Origin compradas en tienda física. El puñal de la figura de Munra Vintage. Totalmente, querido amigo Belmont, de verdad, te saliste. Hombre, vamos a saludar al amigo Rebel. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece tu colaboración y estar aquí en el canal. La cola de Lady Caesar va a servir también para figuras masculinas. Confirmado. Sí, señor. Eso lo estuvimos hablando anteriormente, amigo. Me acordé de ti porque tú eres de los que haces unos custom brutales, ¿no? En Instagram, si no me equivoco. Creo que sigo tu cuenta, si no me equivoco, ¿no? Hemos hablado alguna vez de ello. Vamos a saludar aquí al amigo Lomi Hoyos. Muchísimas gracias por estar por aquí. Dice así. Buenas tardes. Un gran saludo, Luis, a todos los amigos. Yo, en lo personal, elegí lo que relaciona con Origin clásico. Las otras opciones sí me gustaron, pero para la serie Cartoon. Totalmente de acuerdo, querido amigo, que es lo que hemos estado hablando y vamos a pasar ya en breve, desde que termine de analizar todos los detalles de Lady Caesar, vamos a hablar de lo que vendría a ser ese Eternia Choice. Lo que dice el amigo Yuda. Un producto como Motu para la industria del entretenimiento representa un modelo masculino inaceptable. Un detalle muy a tener en cuenta, sí señor, en la época que estamos viviendo, ¿no? En estos tiempos, el héroe que salva el día y se queda con la chica es como hablar de satanismo. Totalmente de acuerdo y evidentemente es así, ¿no? Miguel Byron, ¿ya eligieron? Sí, señor, amigo, ya hemos elegido. Yo ya hice mi elección. Elegí, evidentemente, el Lady, lo que vendría a ser la guarida de Lady Bliss, lo que vendría a ser el castillo, esa mazmorra maravillosa. Y, por supuesto, la torre infernal de Tower of Doom del amigo Hordak. Personalmente me parece maravilloso, ¿eh? Hermosa la figura, sí, señor. Lo que dice aquí el amigo Retro Player. Y vamos a seguir porque todavía nos queda, bueno, aquí vemos lo que hace locución, ¿no? Evidentemente, lo que todos sabemos, que las figuras de Kita y Pons, evidentemente para ponerle ese accesorio maravilloso de serpiente, genial, nada que añadir. Y aquí vemos lo que vendría a ser el esplendor en estado puro, o sea, yo creo que esta figura, queridos amigos, me atrevería a decir que evidentemente es la mejor en lo que a la figura femenina de Masters of the Universe Origin se refiere. O sea, que estarán de acuerdo conmigo en eso, que es la mejor sin lugar a dudas. Sin menospreciar a mi amiga Sorceress, que me encanta. Y por supuesto a Tila, ahí convertida, que me encanta también. Yo soy muy fan de las guerreras heroicas, ¿no? De hecho, me quedó pena que Mattel no sacara más dentro de la línea Origin. Bueno, todavía está a tiempo de sacar varias opciones más, ¿no? Son un soplo de aire fresco a la colección. Bueno, la voy a poner por aquí para jugar mientras hablo con ustedes. Y bueno, sí, señor. Vamos a ver qué dice. O sea, poco o nada voy a añadir, ¿no? Que no sepan ya. O sea, totalmente articulada. Recordemos que tiene 1, 2, 3 puntos de articulación. Espectacular. La cintura se mueve. Y quieran o no, este accesorio le da un plus, un toque de elegancia a la figura. O sea, a mí en lo particular me gusta muchísimo y yo creo que fue un acierto por parte de Mattel anexarlo a la figura. Hay gente que no le ha gustado, ¿eh? Evidentemente todo es aceptable, ¿eh? ¿En dónde se elige, amigo mío? A ver si lo puedo poner por aquí. Creo que, a ver, ahí está. Ahí lo tienes, querido amigo Duels. Pincha en el enlace. Aquí lo tienen. Este es el enlace en el cual les lleva directamente al tema de la votación, ¿vale? El amigo Jurgel, sí señor, bienvenido, otro grande y amigo del canal, gracias por estar por aquí. El amigo Gonzalo, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Pero espero que saquen al fin a Craig.
Sí, es verdad que lo dijiste el otro día. Evidentemente es un molde que tiene Mattel y como empresa que es, yo quiero creer que más adelante, finales del año que viene, yo qué sé, nos saque un pack o algo con un repintado, yo qué sé. El caso es que van a aprovechar el molde, de eso no te quepa duda, ¿eh? Y bueno, y tiene, a ver, qué dice el amigo Jurdel para seguir. Y bueno, deberían sacar un playset del Castillo de la Horda, que nunca hubo. Pero amigo, que lo tenemos ahí en el Eternia Choice, lo que vendría a ser la Tower of Doom. La tenemos ahí para elegir, vota por ella. Saludar aquí al amigo Sergio. Muchísimas gracias por estar por aquí. Un fuerte abrazo para ti y para todos los grandes amigos y coleccionistas de Argentina, que no son pocos ahí. El amigo Lolepú, todos los amigos de Ultimate Argentina, la amiga Macarena Mars, otra grande. Un fuerte abrazo a todos ellos. Los que eligieron al Snake Lair se hicieron llevar por el FOMO, es mi opinión. ¿Qué va, amigo Timeto? Es que está cantado, no sé. Yo voté por dicho playset, amigo mío, por todo lo que representa. Un soplo de aire fresco a la línea, es un playset totalmente nuevo. Y seamos realistas, los Snake Men, los hombres serpientes no tienen ningún playset. Yo creo que es digno. O sea, tú imagínate, tener el castillo Grayskull, la montaña serpiente y por el otro lado tener el mega playset ahí, lo que vendría a ser, vamos, maravilloso, un triplete brutal. Y bueno, ya el que tenga el Mega Playset de Eternia, vamos, que apague y vamos, ¿no? Yo lo veo así, ¿eh? Me gustaría más si la pollería barda, dice, que el cuerpo sea todo serpiente. Sí, bueno, está bien, el tema es, sí, es verdad, no está mal, no es mala idea. El amigo Cristian Freire, muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos, amigo Luis. ¿Cuántas waves crees que saque Mattel de la línea Filmation? Uf, buena pregunta, buena pregunta. Yo me atrevería a decir que teniendo en cuenta el ritmo de salida que ha hecho Mattel en años anteriores, en lo que a Master of the Universe Origin se refiere, yo calculo que el año que viene va a sacar 4 Wave, como mucho. Cada 3 meses una Wave, más o menos. Yo creo que 4 líneas. Y dependiendo de cómo se vaya vendiendo, sacará más o no. Ahí está el detalle. Yo creo que no va a triunfar. Ojalá me equivoque, pero yo creo que es una línea que no va a triunfar porque la gente, los coleccionistas ya estamos quemados. Ya hemos hablado del tema ese. Es que, de verdad. No obstante, no voy a escupir para arriba. Posiblemente me pille alguna figura que otra, sobre todo la de Trap Jump, que me gustó mucho. Un poco para debatir con ustedes, hacer un video unboxing, ver la calidad de la misma, el plástico, articulaciones, en fin. El que diga que no va a comprar un par de figuras está mintiendo, o sea, es de calle. Ahí está el amigo, ya votó, sí señor. Va a salir La Cueva del Terror. Pues también, bienvenida. Pues desde luego el Snail Lair es terrible, dice. ¿Qué me dice? Si está espectacular. Recoil, ¿se sabe algo de los nuevos muñecos Origin para 2024? Pues bueno, de lo nuevo que va a salir todo a través de Matic Creation, querido amigo. Es lo que hay de momento. Quizás Blast Attack, Stendar lo vamos a tener también. Cyclone también va a ser todo a través de Matic Creation, querido amigo. Y bueno, seguimos que todavía falta un par de fotos más acercándose más de frente con la figura. Vemos la parte de atrás que sin lugar a dudas el efecto de piel de serpiente está muy conseguido. Impresionante, de verdad. Me encanta la figura. Aquí vemos haciendo locución al tema de las articulaciones, como dije anteriormente, 1, 2, 3, 4 puntos de articulación para que la cola sea flexible y evidentemente para que se mantenga de pie, ¿eh? Creo que también esta parte de atrás, lo que vendría a ser el final de la cola propiamente dicha, creo que también se gira, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí en la imagen. Y bueno, aquí vemos las poses de acción que, wow, la verdad que la figura está espectacular, ¿eh? A lo que es el amigo Sergio, voto Snake Lair y Zona del Terror. Buenos votos, sí señor. El amigo Jorgel, Rio Blast, seguramente lo saquen también. Ya, y yo creo que Blade y Sauro también va a salir, pero ojo, no para Origin, ¿eh? Yo creo que para Origin no creo que vaya a salir. Más teniendo en cuenta que las versiones que están saliendo de lo que vendría a ser la película esta maravillosa de live action de los 80 y pico, es que salen para la línea de Masterverse. Yo creo que para la línea New Eternia, yo creo que sí las vamos a tener, ¿eh?
El Attack Track se ve bonito, más no me acuerdo en la camioneta de Filmation o me equivoco. Sí, sí, es que está basado. Yo creo que esos son pequeños guiños que está poniendo ahí Mattel un poco para ver cómo está el mercado, para sondear el mercado, ver la aceptación de la gente en lo que a la línea Filmation se refiere, porque evidentemente esto sería un golpe de efecto. O sea, yo me lo compraría si me lo saca el año que viene de cara a la línea esta nueva de Filmation Cartoon, ¿no? O sea, es que es lo que tiene que ser Mattel. O sea, oye, tú me sacas algún vehículo icónico, el Battle Run o lo que vendría a ser el Attack Track propiamente dicho, como estamos hablando, y seguramente se va a vender, pero es para un público de nicho, para nosotros, para los que vimos la serie de Filmation. El gran público no creo que lo vaya a comprar, ¿eh? El Attack Track, el autobús de los Masters, sí señor. Luigi, al final, ¿cuántos castillos de Grayskull te pillaste en MGI? Dice el amigo Eduardo. Pues mira, te diré que no he pillado ninguno. Te tengo que enseñar el mío, te lo paso por WhatsApp. Perfecto. No sé si lo habrás customizado. Si es así, pásamelo. Claro que sí. Tenemos pendiente hablar del tema. Y evidentemente decir que todavía aquí en Tenerife se puede conseguir. Hay muchas tiendas MGI donde todavía tienen ese maravilloso castillo Grayskull Mega Playset brutal por 20 euros. Es algo de locos. Yo en principio tengo uno abierto, que es el que tengo aquí detrás. Como bien pueden ver, tengo otro en caja, guardadito, en perfecto estado. Pero sí es verdad que por 20 euros vale mucho la pena, pero es que ya el espacio, o sea, de hecho he pensado en comprar uno y hacerle un repintado, mejorarlo, hacer un pequeño diorama, pero claro, es que no tengo espacio, el problema es ese, ¿eh? Y al final acabará en el trastero y va a ser que no. Aunque ya les digo, o sea, por 20 euros les animo a que lo pillen, ¿eh? Y ojalá salga también el Severus Snape, estaría bien, amigo. A mí la figura que me gusta su diseño, pero la veo muy Moto 2000X, totalmente. O sea, a mí me fascina esa línea también. Y siento como que no tiene su esencia Moto Vintage. Vale. Yo creo que muy buena observación, amigo Miguel. Porque yo creo que tiene lo de los dos mundos. Tiene la parte superior, lo que vendría a ser el tronco y la figura en sí es de la línea Origin. Y del tronco hacia abajo, pues evidentemente tiene esa facción, esa esencia de Master of the Universe 2000X que yo creo que mola bastante. Todos bienvenidos. Y cabe, y cabe en el mundillo, ¿no? Luis, Mattel debe remasterizar la serie de Filmation o sacar algún juego para teléfono móvil o algo parecido para que aproveche la nueva línea Cartoon. Totalmente, como está haciendo Hasbro con G.I. Joe, que recordemos ya hablé en un vídeo sobre él, en el último directo. Recordemos que Hasbro va a sacar un videojuego de G.I. Joe, pues Mattel debería hacer lo mismo, un videojuego en condiciones con, vamos, teniendo en cuenta lo tan de moda que está lo retro, debería hacerlo para las nuevas consolas, PlayStation, Xbox, y que salga con estética retro, sería, vamos, impresionante, como si fuera el Golden Axe, estaría maravilloso. Yo me pillé tres, dice el amigo Eduardo, chiquito loco. Yo me pillé tres para hacerme un mega castillo triple. Ya lo tienes en el teléfono. Perfecto. Lo tengo en modo avión. Después lo veo. Si se basan en el cartoon de Filmation, dice el amigo Jesús Robles, deberían de sacar a los personajes secundarios como Koldar. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Y bueno, seguimos porque el directo está espectacular. Ya estamos terminando con lo que vendría a ser el apartado de ley de Caesar. Poco o nada puedo decir. Y bueno, evidentemente una de las últimas imágenes lo vemos aquí con el amigo Fangor. Impresionante, una pareja maravillosa que le da un soplo de aire fresco en lo que a molde se refiere a la colección de Masters of the Universe Origin. Amigos, háganse con estas dos figuras. Quiero adelantarme y darle las gracias al amigo Eduardo Skywalker que bueno, se ha ofrecido a venderme una de las que tiene él, o sea, ya hablaré con él y de verdad, muchísimas gracias. No sabes tú el favor que me ha hecho. Es más, tenemos que hablar de futuras colaboraciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Aquí tenemos una imagen maravillosa con las dos figuras de frente, brutal, poco o nada voy a añadir ya. Y bueno, tenemos aquí lo que es el Eternia Choice propiamente dicho, ¿no? Y bueno, dejamos de compartir, ¿vale? Pensé que me iba a petar el ordenador, pero ahí está aguantando como un campeón, la verdad que ya tiene sus añitos. Y bueno, de momento somos 46 en el directo. Muchísimas gracias. Ya hemos terminado el primer bloque de este directo, que es ni más ni menos que el análisis en profundidad de Lady Caesar. Y se viene lo bueno, queridos amigos. Mi madre que llevamos una hora.
Ahí está, esto ya lo dijo el amigo Jesús, lo que dice el amigo Skywalker, que pilló 2. Madre mía, qué maravilla. 3 Castillo Grayskull. Chiquito loco, ¿dónde los meterás? Y bueno, se hace presente. Voy a cerrar aquí esta página web y vamos a compartir en esencia lo que todo el mundo estaba esperando, que es ni más ni menos que el Eternia Choice. Sí, señor. Y ahora sí vamos a hablar largo y tendido porque la verdad que lo merece. Yo creo que lo primero vamos a ver las imágenes y ya después vamos a hablar un poquito después de lo que ofrece, ¿no? Lo que vendría a ser el texto del artículo propiamente dicho, ¿no? Y bueno, venga, ya pueden empezar a disparar sus votaciones, qué piensan del Attack Track. Vamos a analizarlo, ¿no? De izquierda a derecha, vamos a empezar con el Attack Track, ya después con el Flying Zone, lo que vendría a ser el Dunos Tower, el tanque ese maravilloso de Hordak. En fin, yo creo que las opciones son muy buenas y yo creo que Mattel ha acertado de lleno. ¿Qué les parece a ustedes, amigos? Váyanme dejando sus comentarios. Madre mía, el Attack Track, qué guapo está, ¿eh? Yo de verdad es que lo veo para la línea Filmation, ¿eh? La línea esta maravillosa Cartoon. Aquí lo vemos. El arte es precioso, el dibujo muy bonito, la idea es muy buena y ojo, ojo, que se viene con un mini vehículo y una miniatura que se ve que es un soldado del Palacio de Eternia. Ojo al dato que no es para nada descabellado ni es mala opción tampoco, ¿eh? No obstante, yo soy más partidario, a menos que me saquen el Battle Run, que Mattel me lo debe. Si es verdad que lo tengo en Masters of the Universe Classic, pero si es verdad que en Origin, a lo mejor en la línea Filmation, yo creo que lo podríamos tener también, pero vuelvo y lo repito. Ojo al Attack Track, que no es moco de pavo tampoco, ¿eh? A ver lo que dice aquí el amigo Edu. La furgoneta, a ver, no. A ver, ahí. Es que claro, el chat va rapidísimo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que están por aquí, de verdad, somos 44 en el directo. Se agradece bastante que estén por aquí compartiendo su tiempo libre. Y bueno, lo que dice el amigo Edu Skywalker. La furgoneta de Scooby-Doo es súper triste. Parece que se va a bajar las tortugas ninja y April. ¿Cómo me dices eso, Eduardo? ¿Cómo me dices eso, tío? Es el fantástico Attack Track, niño. Mundialmente conocido para los que vimos la serie de Filmation. Tú la conoces. Y evidentemente teniendo en cuenta que es un crowdfunding potente, si esta opción se llega a ganar, ojo al dato con todo lo que se viene, cuidado, no es para nada descabellado, es un candidato potente. El amigo Salvisama, si en MGI vende Castillo Grayskull a 20 euros, el Eternia de Mattel Creation debería costar 100 euros, porque el plástico de 5 Castillos Grayskull daría para una Eternia o a lo sumo 6 con 120 euros, no 1000 euros. Totalmente de acuerdo. Pero evidentemente Mattel como empresa que es, quiere tener el máximo beneficio con el esfuerzo mínimo. Eso ya lo sabemos todo y es lo que hay, amigo. Lo que dice el amigo Retroplayer. Me gusta todo, pero solo se puede votar por dos. He votado por el Attack Track y el Flying Zone. Muy buenas opciones. O sea, todas las opciones están bien. Vamos, son opciones razonables porque todas son geniales. Es que cualquiera de las opciones que vaya a ganar es que va a estar bien. Duels O. Es que es increíble la camioneta. Sí, señor. El Attack Track. Madre mía. La verdad que está precioso. Perdón por la polémica, dice, no, para nada, de eso se trata, estamos hablando y comentando sanamente, ni mucho menos. El Attack Track y Horda Tan, dice el amigo Timeto. El amigo Lobo Collector, sí señor, gran amigo del canal. Vuelvo y repito, ya lo he dicho muchísimas veces, si no conocen el canal del amigo Lobo Collector, están tardando en ir porque tiene un contenido de calidad, una edición muy profesional del cual no entiendo cómo no tiene 3 o 4 mil suscriptores, de verdad. Vamos a apoyarlo, pasen por su canal, denle like y si no están suscritos, suscríbanse porque de verdad tiene un contenido de lujo. Ojo al video unboxing del Ratman, que está impresionante. El amigo Jorgel. Esta muñeca Origin serpiente me recuerda a Hydra de Phil de Furia de Titanes. Totalmente de acuerdo. Hay que decir que es un grandioso homenaje a esa maravillosa reina serpiente que, como bien has dicho, ¿cómo se llamaba esta? Ay Dios, Hydra no, ¿cómo era? Medusa, que casi se me va el santo al cielo.
Lo que dice el amigo Eduardo, el Eternia vale tanto por los millones de Grayskull que quedaron sin vender. Pues sí, buen punto de vista, sí señor. La nostalgia manda, saldrá a la zona del terror fijo. Pues sí, es otro candidato, un fuerte candidato, puede que caiga también, ¿eh? He votado ya por Snake Light. Buen voto, sí señor. Tower of Doom es de la Horda. Claro, es el de la Horda, es el que sale en Filmation, en la serie de Master de, lo diré, de Shira y las princesas del poder. ¿Qué precio pensáis que puede llegar a costar? Entiendo que estás hablando del Attack Track. Pues buena pregunta. Yo calculo que todo depende de lo que vaya a ofrecer Mattel con este. Supongamos que gana el Attack Track. No sé, yo calculo que entre una cosa y la otra, viendo los playset y los Hasbro Pulse y todo este tipo de vehículos y demás y juguetes, si trae electrónica, luces y demás, yo calculo que 300 euros, ¿eh? Ojalá me equivoque y sea menos. ¿Y el amigo Lolepu sigue vivo? Sí, sí, de hecho no hace mucho estuve hablando con él. Está a su rollo, a su aire, haciendo sus cositas en su canal. Sí está vivo. Quiero ese Tag Track con locura para la línea Cartoon, que sí compraré, dice el amigo Joseph, un grande. Pero debería salir regular, aunque sea en venta de Matic Creation, pero no como crowdfunding. Totalmente de acuerdo, amigo. Muchas gracias a ti por todo tu apoyo, amigo, también. Faltaría más, de eso se trata, de ayudarnos. Pienso que el Attack Track Filmation será enorme para que quepa el Attack Track juguete vintage. Sí, sí, es que eso es lo que estaba pensando. Tiene que ser un bicharraco así, inmenso. Teniendo en cuenta para que quepa el mini vehículo y teniendo en cuenta la escala de las miniaturas de Origin. O sea, prácticamente tiene que ser del tamaño del... me atrevería a decir que del Battle Run de la línea Classic, incluso un poquito más grande, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me gustaría ver el Attack Track, dice el amigo Lobo Collector, en figura. Hay que ver esos precios a ver si alcanzan el presupuesto totalmente. Lo que dice el amigo Jorgel. Nunca han pensado, amigos, que el castillo de Grayskull es suficientemente importante para agrandarlo con unos bajos del castillo, bodegas, cavernas o algo así. Efectivamente, estaría genial que Mattel en su momento hubiera sacado o a lo mejor lo saca. Si es verdad que ha ido sacando accesorios, si es verdad que Stridor tiene algún accesorio que se puede poner, tenemos también el Point Dread con el Talon Fighter, que dicho sea, estoy pendiente de hacer el video unboxing para el canal. Entonces sí ha sacado cositas para agrandar el playset. En ese sentido no nos podemos quejar, ¿eh? Tenemos lo que vendría a ser lo de Stridor, el Point Dread, como había dicho. Tenemos también el Will Rider. Hemos tenido cositas para agrandarlo, pero sí es verdad que molaría algo más, un edificio más. Y bueno, de ahí a que muchos coleccionistas, como ha hecho el amigo Edu Skywalker, se haya comprado un par de castillos Grayskull y haya hecho un castillo vamos, en 4 dimensiones ahí, por decirlo de alguna manera. La verdad es que impresionante. A ver lo que dice el amigo RetroPlayer23, amigo Luis. Quiero todo lo de Eternia Choice. Ojalá Matic Creation lo realice todo en un futuro. No te extrañe que más adelante lo saquen. El amigo Frankie dice, más de 200 euros por vehículo Play 6 sería un robo. Pues no sé, vamos a ver, vamos a ver. Ahí hay que sumarle gastos de envío, aduanas y todo el rollo, ¿eh? Por eso dije yo lo de los 300 sumándolo todo. Y bueno, pasamos al otro candidato, ya hemos hablado suficiente del Attack Track, y se hace presente de Tower of Doom. Ojo a lo que se ve aquí, ¿eh? Ojo, ojo, ¿qué les parece a ustedes? Es digno de analizar con detalle, por supuesto, vamos a verlo con más calma. Y el boceto, pues bueno, tenemos aquí la torre principal, donde vemos la zona del trono donde pondríamos a Horda, que evidentemente vemos aquí un pequeño armero, unas computadoras o ordenadores, vemos aquí como una especie de ascensor, vemos aquí otra zona también como para jugar. En fin, teniendo en cuenta que es un prototipo, sí es verdad que, bueno, esto es un boceto, evidentemente si gana, el resultado final, evidentemente yo quiero creer que le van a anexar algo más, ¿no? Porque lo veo muy pobre en ese sentido. O sea, la idea es buena, pero me sabe a poco. Tienen que mejorar más la idea. No sé si estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué piensan al respecto?
les voy leyendo y lo vamos comentando aquí en el chat. Lo que dice el amigo Rebel. Esa torre con patas de hormiga está graciosa, pero se ve poca cosa. Sí, efectivamente, me parece poco. Evidentemente es lo que estaba comentando. Es un boceto. Está claro que si gana, Mattel evidentemente lo mejorará la idea, lógicamente, ¿no? Esperemos. No creo que vaya a hacer eso y ya está. Luis, qué bombazo Mattel nos lanza con este Eternia Choice. Nos está dando por donde nos gusta que viva Motu. Que viva Motu, sí señor, pero evidentemente también, conforme digo una cosa positiva, el hype lo tenemos por las nubes, también es verdad que hay que bajar a la tierra, bajarnos de las nubes y decir que evidentemente Mattel, vuelvo y repito, a mí por ejemplo y a la gran mayoría de los coleccionistas nos ha dado esa puñalada trapera con dejarnos colgado con la línea Origin y centrarse en su venta en Matic Creation de cara al 2024. Para mí ha sido una puñalada brutal y por ese lado, mal, mal. En fin, hasta tal punto, queridos amigos, que dicho sea, ya se está viendo por todo eso, por todas esas aplicaciones que se dedican a la compra-venta de productos de segunda mano. Hay mucha gente que se ha quemado tanto, se han enfadado, vamos, han cogido nervios, se han enfadado con Mattel en ese sentido y han dicho, paso de Motorigin y están vendiendo lotes. Están vendiendo lotes, se lo quieren quitar de encima porque se sienten decepcionados por parte de Mattel porque nos han dejado en la cuneta. A todos estos coleccionistas que llevamos 2, 3 años ahí impulsando, por ejemplo, en el caso mío, todo, o sea, disfrutando a tope, dándole salida, dándole proyecciones en mi canal de YouTube, invirtiendo mi tiempo, diciendo lo bueno y lo malo, pero prácticamente siempre lo bueno, recalcándolo, ¿no? Y bien ahora, como broche final, no, mira, que si quieres terminar la línea Origin, que sepas que la voy a vender en Mati Creation, o sea, que entra por el aro y nos hemos quedado así, puñalada trapera, pero de la más rastrera que he visto yo mucho tiempo. Y de verdad, o sea, por eso digo, hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. Y en ese sentido, Mattel a mí me ha decepcionado muchísimo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir disfrutando y analizando, que veo aquí unos cuantos comentarios que se me cuelan. Eso sí es bonito, es como Monstroid Insectoide. Yo voté por ese. Es que sí, está muy bonito la torre. Lo que dice el amigo Gonzalo, hasta ahora en la votación gana la Flying Zone. Ese será obligatorio que salga en Origin porque salió en Vintage. Yo prefería votar por alguna de las cosas que nunca se hicieron. Bueno, vamos a ver el día 10 al final cuáles son los que van a salir al final. Todavía faltan muchos días. Mira la montaña está sobre 100, 130 y no creo que esos playsets sean mucho más grandes. Totalmente, amigo. Estoy de acuerdo contigo. Es que muchísimas gracias por el apoyo, pero es que es así, o sea, todos los coleccionistas estamos de una manera u otra muy decepcionados. Las últimas waves, mala distribución, o sea, evidentemente la gente matándose, buscándose la vida, comprando a revendedores por el doble o el triple de precio, más si tenemos en cuenta, por ejemplo, el pack de Mossman, que es exclusivo de Walmart en Estados Unidos, o sea, unos precios desorbitados, o sea, es que es normal que el coleccionista, que muchos de ellos, o me atrevería a decir que el 100% del coleccionista de nuestra quinta, ya peinamos canas, tío, y ya estamos quemados. Es que, vamos a ver, el que ha empezado nuevo con Moto Origin, a lo mejor traga y a lo mejor dice, bueno, pues voy a intentar terminarla y demás, pero los que tenemos la línea Vintage, la línea Neo Vintage de Super 7, la línea Classic, la línea de Masters of the Universe 2000X y la que tenemos la línea Neo Adventures, ¿ustedes creen que tienen necesidad de aguantar el tema de la presión de buscar esta pieza porque me falta para Origin y tal? Lo más normal pueden pasar dos cosas. O que se queden con lo que tienen y disfruten de lo que tienen, que no es poco, y se hagan sus custom y demás, que es mi caso. O está la otra cosa, que acaben y manden todo a la puñeta y lo vendan, recuperen parte de la inversión y lo dediquen a lo mejor a la próxima línea Cartoon o se la dediquen, por supuesto, a seguir su línea vintage si les falta alguna figura o, por supuesto, seguir la línea de Masters of the Universe, Masterverse, que no es modo de pavo, que visto lo visto, Mattel en la medida de lo posible sí va a seguir distribuyéndola, ¿no? En fin, yo creo que son todas esas opciones las que hay ahora mismo en la mesa de cara a lo que puede ser Masters of the Universe
propiamente dicho por parte de Mattel. Tiene que mejorar muchísimo Mattel para, en lo que a distribución se refiere, para ganar a ese coleccionista de hueso colorado como somos nosotros, que ya venimos un poquito quemados del tema, ¿no? Lo que dice el amigo Timeto Bob Esponja, esta Doom Tower me resulta pequeña. Sí, yo quiero creer que va a ser un poquito más grande. Ojo que es un boceto, ¿eh? Evidentemente todo esto, si gana, va a cambiar. ¿Sabes algo de de la compañía juguetera creadora por fan Levante Estrella de Juguetes S.A., que va a relanzar los muñecos Madelman 2050? Pues no tengo ni idea. Primera noticia, querido amigo. Un detalle muy a tener en cuenta, que lo tomo, lo investigaré un poquito y si se da el caso, pues haré un vídeo sobre el tema. A ver lo que dice el amigo Esteban Morales. Bienvenido. Buenas, Recoil. Pena grandiosa que todas estas novedades salgan ahora en esa nueva forma de distribución. Me apego de la colección y la pondré a la venta. ¿Ves? Evidentemente, otro ejemplo más de lo que dice, de lo que acabo de decir. Gente como grandes coleccionistas, como es el amigo Esteban Morales, pues se terminan quemando. ¿Y qué hacen? Pues se la quitan de encima por lotes y demás. Es que es normal, es que es normal. Es que es normal. Salvi Sama, la Tower of Doom se ve pequeña en el boceto. En proporción creo que sería más alta que la Snake Mountain. Totalmente de acuerdo. Vuelvo y repito, esto es un boceto. Evidentemente el resultado final cambiará segurísimo. Estos playsets, dice el amigo Skywalker Edu, estos playsets serán como la nave fantasma de Hasbro. De 500 no va a bajar ninguno. No, no lo creo. Yo creo que va a ser más barata, amigo. Esperemos, esperemos. La zona del terror no debería ser algo mayor y más grande. Mascota, sí, totalmente. Debería ser mucho más grande. Alemeo Road, muchísimas gracias por estar por aquí. Buenas, vámonos por esa Fly Zone en caliente, papi. Saludos desde México. Un fuerte abrazo para ti y para todos los coleccionistas de ese maravilloso país. Jeffrey Murillo, saludos desde Costa Rica. Un fuerte abrazo para ti. Grandes amigos coleccionistas tengo ahí. Difícil la votación, la verdad. Snakelar me ilusiona. Y con respecto a las exclusivas, totalmente de acuerdo. Mossman, logré conseguirlo a un precio muy alto. Es lo que estábamos hablando. Y dicho sea, que vi el unboxing en el canal de coleccionista Mendy. Y de verdad impresionante. La figura de Mossman, el flocado es perfecto. Muy bonita la figura. Una pena que no la hayan distribuido a nivel mundial en pequeños establecimientos, ¿no? Y jugueterías. Retro Player, qué lástima que dejen de vender las figuras en formato físico, vender online. Yo prefiero comprar en tiendas, igual que yo, amigo, igual que yo. La torre se ve pequeña, sería más barata que el castillo, pues no lo sé, o sea, al tiempo. Está claro que Mattel irá soltando información poco a poco. Ya cuando tengan el veredicto de votación y veamos cuáles son los playset, vehículos o demás que hayan ganado la votación y que sean los del crowdfunding, ya irá dando más información, ¿eh? O sea, estén por ese lado, estén tranquilos, que en ese sentido Mattel sí va soltando bastante información semanalmente, ¿no? Entre tantas líneas y dificultad a la adquisición de algunas figuras, es complicado seguir todas. Hay que dedicarse en cuál poner el foco. Sí, evidentemente hay que ser selectivo, eso está claro. Choi Dars, muchísimas gracias por estar por aquí. Les animo a que pasen por su canal, que el amigo está empezando y le hace falta suscriptores, apóyenlo. Le falta patas a esa fortaleza de Hordak. Sí, sí, sí. Voté por la Flying Zone y la Snake Eye. Prefiero el Flying Zone. Vamos a ver las votaciones. El día 10 está a la vuelta de la esquina. Son 5 días que faltan. ¿Tiene cierto aire a Tower of Doom de Secret World? Sí, tiene un pequeño aire, sí. También de Mattel, totalmente. Sí, yo la tuve. Yo la tuve. Las votaciones de Eternal Joint han sido una farsa. Mattel y todos sabíamos que iba a ganar la cueva del terror, dice. Cualquiera sabe, ¿viste? Yo ya me creo todavía. Han creado un evento de la nada para así mucha publicidad. Efectivamente, a los hechos de remito, ahora mismo estamos aquí dándole publicidad gratis hablando sobre el tema. De aquí a fin de año no saldrá nada nuevo de Origin. Estamos pendientes, por ejemplo, aquí en Europa, aquí en España, de que salga la Wave 14, si mal no recuerdo, ¿no? Que es la de Spicor, Squeeze y ¿cuál era el otro? El Manatams versión Moto 2000X y la otra figura no me acuerdo cuál era.
Speaker, Manhattan, Squeezer, ¿y cuál era la otra figura? Creo que era el soldado Snake Soldier infiltrado, ¿no? El que estaba, que era uno de los soldados de Eternia, si no me equivoco. Estamos pendientes de que llegue. Evidentemente eso es lo último que debería llegar, más la montaña serpiente, que se ha confirmado que se encontrará en tiendas especializadas por lo menos. En fin, es lo que hay. Ojalá hubiera llegado, sí señor. Aquí el amigo Miguel, vamos a seguir porque si no, vamos. Seguimos con el siguiente y se hace presente, sí señor. Ojo con este Mega Playset, cuidado que tiene muchísimas papeletas para ganar, sí señor. Aquí lo que, a ver, lo que dice el amigo Miguel, solo espero que si se va a Origin no nos dejen sin módulos, Standard y todas las que faltan. Standard sí va a salir, módulo posiblemente, Cyclone también, en fin, si la van a sacar en Matic Creation, yo creo que sí van a sacar todas las que faltan, que si no me equivoco creo que son 12 o 15 figuras de la línea Vintage. La torre no se ve para nada pequeña, pero menos que el Cubit felino de Super 7, ojalá se haga algún día, ya que no creo que salga elegida en esta ocasión, totalmente. Hombre, el amigo IGC Fields, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante, sí señor, saludos Luis Grande. Yo he votado por la Cueva del Terror y la Guarida de la Serpiente, son las más representativas e importantes en mi opinión, totalmente, sí, una opinión muy respetable como cualquier otra. Buena elección. Todo es genial, es difícil escoger, dice. Ya le dieron a Lady Caesar a Pixel Dan para que nos la arrojemos, ¿sí? Por eso fue el video unboxing que vi esta tarde antes del directo, sí, señor. Un saludo al amigo Oráculo Road, sí, señor. Muchísimas gracias por estar por aquí. Otro grande desde Chile, un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal por acá? Saludando. Me gusta mucho el Attack Track. Ya estuvimos hablando sobre el tema. Tu Tower of Doom te la compré yo. Está en mi casa. Si es verdad, muchachos. Dios, pues no ha llovido ni nada de eso. Que las conseguí arriba en la tienda, hace muchísimos años en la tienda Calypso, arriba en la laguna, madre mía. Y había un par de ellas más en aquella época. Te estoy hablando del año 2006, 2007, o sea, no ha llovido. Y esa Torre of Doom, sí señor. Qué maldita pena que no hayan sacado el Attack Track rojo del 83 en Origin. La verdad es que sí, una pena. El chat súper animado. Ahora mismo somos 45 en el en vivo. Muchísimas gracias. Ya llevamos 1 hora y 24 minutos y se me ha pasado volando. Es que no cabe duda de que cuando estás entre grandes amigos coleccionistas, buena gente, hay un buen rollo, estamos aquí charlando, comentando los comentarios, valga la redundancia, en fin, y encima Mattel nos pone temas interesantes para hablar. Vamos, es un ingrediente perfecto para tener un directo genial, para disfrutar con todos ustedes, ¿verdad? Yo me lo paso en grande con todos ustedes, se agradece el apoyo. Lo que dice el amigo Sergio, Torre of Doom estaría bueno si saliera la línea de Princess of Power, totalmente de acuerdo. Lo que dice el amigo Cristian, qué pésimo Mattel con Motu Origin, totalmente, amigo. Yo creo que está todo dicho en el tema en cuestión, ¿no? Maltrató esta línea, amigo Luis, te recomiendo que te des una vuelta por las figuras de Ramen Toys. Sí, sé cuáles son. Van a sacar a Braystar ahí de aquella manera. También van a sacar ahí la línea esa, o si mal no recuerdo, creo que sacaron ya a los Centuriones y también creo que sacaron algunas líneas o algunos vehículos de Max, si mal no recuerdo. Sí, sí, yo a esa gente lo sigo en Instagram. Saludos a todo el chat, sí señor, un saludo a ti también. Aún no voto, pero creo que ganará la Cueva del Terror por nostalgia y el Castillo de Lady de Caesar. Que sí es ya necesario tenerlo, ya quiero un trono para esa figura. Esa güey ya está en Amazon, la 14, efectivamente, ya está en Amazon y yo creo que a las tiendas tiene que llegar a finales de septiembre, yo creo que más bien para la primera semana, mediados de octubre, como muy pronto. Hola Oráculo, tus votaciones, sí señor. Ojalá salga Río Blas, yo creo que sí. En la línea Origin va a salir seguro, no creo que Mattel deje un personaje tan característico, ¿no? En fin, toca esperar a ver. Lo que dice el amigo IGS Films. Ah, el precio de Lady Caesar a 40 euros en Creation. Me parece pasarse un poco comparado con el Fangor que fueron 20. Y a eso súmale los gastos de envío, ¿no? En fin, un precio un poquito elevado, la verdad.
Pero yo creo que lo merece, ¿eh? Yo creo que el que lo quiera, que no lo dude, haga el sacrificio que después se va a arrepentir. Ojalá salgan todas las vintage que faltan en Motu Origin. Lo que dice el amigo Rebler. Esa planta carnívora morada está sacada de los bocetos originales. Efectivamente, igual que el muñeco ese que está ahí, lo que vendría a ser este muñeco maquiavélico, que dicho sea, gracias al amigo Pinches Master del Zodiaco, que me lo comentó en un grupo de WhatsApp que tenemos, ya salió en lo que vendría a ser el juego de mesa ese maravilloso Masters of the Universe Battleground. De hecho, lo tenemos por ahí, ¿no? La verdad que el PlayC se las trae. Está espectacular, todos los accesorios, esta planta carnívora muy parecida a la de Super Mario Bros. Pero en morado, está muy bien. O sea, los buitres, ese árbol y por supuesto esta serpiente, en fin. El PlayC está maravilloso. Ojalá salga. Seguimos. Y bueno, se hace presente el que vendría a ser el His Tank de la Horda. Estarán de acuerdo conmigo que es una brutalidad. No sé si va a ganar, yo creo que no. Pero bueno, mucha gente le ha gustado y han votado por él. Lo que menos ha gustado es que la masa siniestra fuera incluida con la cueva, pero imagino que lo sacarán como extensión después. Sí, seguramente. Luis, te felicito, excelente podcast. Gracias, bro. Gracias a ti. Más que podcast, pues evidentemente vídeo en YouTube, directo. Se agradece igualmente. La planta carnívora morada de la Cueva del Terror es un guiño al primer prototipo que sacaron, efectivamente. No se preocupen, lo que no gane la votación lo sacará Ramen Toys, dice. Madre mía, bueno, ¿qué piensan ustedes de este maravilloso carro de combate de la Horda? Ojo al tamaño del Horda Trooper. Vamos, como salga este pepino, no les quiero ni imaginar el precio que va a salir, ¿eh? Las votaciones mías fue por la torre de la Tower of Doom, lo que vendría a ser la torre de la Horda, y por la guarida de Lady Fisher, que me parece impresionante. Esos dos playsec, es que me encantan. Voté por ellos, amigos. Desde luego que Mattel relegue la serie Origin a por correo es como para enfadarse. Es que efectivamente yo ya estoy enfadadísimo y muy quemado de ese tema. O sea, vamos a ver, yo no estoy en contra, evidentemente este mundo se está orientando a la compra-venta del tema online, pero evidentemente yo creo que todo tiene su tiempo, poco a poco, o sea, vamos a ver, no podemos perder la esencia de ir al comercio local, ver los productos, disfrutar de ellos, elegir cuál está mejor en mano, quedar con amigos coleccionistas, ir a la juguetería en cuestión, a la tienda especializada, tomar un café, en fin, esa cháchara que conlleva todo lo que vendría a ser hacerse con esta pequeña figura de acción, por darles un ejemplo, esa magia se pierde, esa magia se pierde. Sí es verdad que el tema online está muy bien porque, bueno, lo compras y demás y te lo mandan, envío. Sí es verdad, yo he pasado por esa experiencia porque recordemos que la colección que yo tengo de la línea de Masters of the Universe Classic, yo la hice a través de Mati Collector y yo la hice así, estuve 3 años así y me pareció perfecto, pero ¿por qué? Porque en aquella época no existía nada de Masters of the Universe en las tiendas, o sea, no había nada. O sea, yo me atrevería a decir que si yo llego a tener una bola de cristal, fíjense lo que les voy a decir, si yo llego a saber que en este futuro llega a salir la línea Masterverse y demás, yo no hubiera comprado Classic, porque puedo ir a las tiendas a comprarlas. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lo que dice el oráculo. Hola Timeto, yo voté por Attack Track, Tower of Doom, por el tamaño y porque nunca salió en Vintage. También me gustó mucho el otro vehículo de la Horda, que no me acuerdo el nombre ahora. Es este, el tanque. El Horda Crowder, ese mismo, sí señor, dice el amigo Oráculo. Por cierto, ¿sabe alguien si sale la montaña serpiente en España? Sale para octubre, finales de septiembre, octubre en tiendas especializadas y jugueterías y grandes almacenes es lo que me están diciendo. Espero la cueva del terror, tengo el tono verde del vintage, sí señor. Sí, yo voté por la Horda, dice el amigo Timeto, y lo que dice el amigo Retroplayer. Se ve brutal el tanque de la Horda. Totalmente. Me gustaría que vayan dejando sus opiniones para seguir comentando. Yo la verdad que lo que es el dibujo en sí es impresionante. Más Filmation no puede ser. Es precioso, hace locución que por la parte de atrás va a llevar... Ah, no, perdón, ojo, cuidado, es la parte de adelante. Yo pensé que era la parte de atrás. O sea que la cabeza de Horda se convierte
en unas escaleras para introducir tropas y demás. O sea, ahí lo tienen. ¿Qué les parece, queridos amigos? Yo en particular está muy bien, pero yo creo que no creo que vaya a ganar en las votaciones. A ver qué les parece, vayan dejándome algún comentario para si no pasar a lo que vendría a ser el último playset, que ese sí que tiene chicha bastante. Pues bueno, evidentemente yo creo que el tanque no es muy del gusto de la gente. Vamos a pasar a lo que vendría a ser, evidentemente, sí señor. No me digan a mí que este playset no está espectacular. O sea, lo que es el boceto en sí es maravilloso. O sea, me atrevería a decir que prácticamente del mismo tamaño o un poquito más alta que la montaña serpiente, perdón, que el castillo Grayskull. Yo creo que va a estar estupendamente. El boceto está muy guapo, lógicamente. Mejorará más si cabe lo que vendría a ser el resultado final. A ver, vale, que ahora entraron todos los chats, madre mía. Vamos a ver, perdón, vamos a darle un poquito para atrás. Ahí está el tanque. Es que esto va lentito. Es lo que dice el amigo Retro. Choidar, ojalá el títere de la cueva no desintegre con el tiempo. Totalmente. Vamos a ver de qué forma hacen lo que es el títere, ¿no? De la cueva. Como quisiera ese tanque de la horda para poner todas las Horde Trooper que he pillado, que he podido conseguir. Dudo que salga eso, pero se me hace muy similar al tanque His del Hasbro Lab. Totalmente de acuerdo, que es lo que dije yo, el His Tank de Horda. Brutal. El Horda Tank, el mejor. El amigo Timeto Voz Esponja está enamoradísimo de este His Tank de la Horda. Sí, señor. Está difícil escoger, todo está súper brutal, totalmente de acuerdo. Me gustó ese tanque, pero va a ser difícil que gane frente a la nostalgia, totalmente de acuerdo también. El problema, en mi opinión, es la pésima logística y escaso servicio al cliente de Mattel Creation. Manda productos erróneos, incumple con las preventas y se las excusan con devolverte el dinero. Totalmente de acuerdo. Es más, el amigo Rubén en su momento, desde aquí le mando un fuerte abrazo, que él vive en Madrid, intentó ponerse en contacto con Hasbro Iberia, le pasaron con otro en Estados Unidos, le pusieron un traductor, todo esto por teléfono, ¿eh? O sea, un servicio al cliente en ese sentido nefasto, nefasto, o sea, una cosa de locos. Él me lo estaba contando y yo con los ojos como platos, la verdad que de locos, el tema de la distribución y el atendimiento en ese sentido de Mattel. Es que Mattel Iberia, macho, es que me parece que no sé, vive en un mundo paralelo, no sé. Esa tiene sentimientos encontrados, me parece demasiado parecido a la montaña serpiente y habrá que ver esa cabeza de gárgola. Bueno, yo creo que se refiere ya, vamos a pasar a lo que vendría a ser al playset este maravilloso, lo que dice el amigo Edu Skywalker, efectivamente, a mí me parece brutal, macho. Evidentemente, ojo, esto es un boceto, habría que ver después si gana en votaciones, cómo Mattel haría el resultado final, bocetos y demás, y ver qué funciones tiene, qué action feature, ¿no? Si trae alguna figura, que estaría bien. En fin, el límite es la imaginación y está en Mattel en que este playset se haga realidad y triunfe vamos, y triunfe como la Coca-Cola, porque yo creo que es totalmente necesario para los hombres serpientes. A ver lo que dice, a ver, que se me fue, madre mía, ahí está. Lo que dice el amigo Reble, parece que tiene una doncella de hierro de playset Snake. Sí, sí, tiene ahí un Iron Maiden. Sí, señor, maravilloso. Esperemos que salga Slay Pit en Tupac con el He-Man Slim Pit. Joder, no pides tú nada, amigo de Fear. Ojalá, por pedir que no sea. Choi Dars, lo que da pereza son los cargos por envío online e impuestos. Totalmente de acuerdo. Es otro de las lacras del coleccionismo. Más, por ejemplo, los coleccionistas que vivimos en las Islas Canarias que desgraciadamente la gran mayoría de las veces llegan los paquetes con aduanas, aunque me han dicho
que por ejemplo en Matic Creation creo que viene sin aduanazos porque ya están incluidos los impuestos, no lo sé. En fin, algo de locos. Lo que dice el amigo Jorgel, Recoil, aunque no venga el caso si estás viendo la serie Ashoka, ¿has visto las figuras de Hasbro Retro y TVC? Son inmensas. ¿Sabes la fecha de salida? Sí, bueno, para hacer un pequeño inciso y responderte a la pregunta, las he visto. He puesto un pequeño video short, si no me equivoco, o un artículo en el apartado de comunidad del canal. Puedes irte por ahí para que las veas. En fin, he visto la serie de Ahsoka, me ha gustado. O sea, los que somos fan de Star Wars podemos estar tranquilos porque la serie va a triunfar, está muy bien plasmado el universo. Y yo creo que las figuras van a estar muy bien. La única pega, el precio. El precio, siempre hablando de la línea Vintage Collector y la Black Series es de 6 pulgadas, que es la que comenta el amigo Jorgen. Van a estar carísimas seguro. La más barata van a estar de 30 para arriba. O sea, ahí lo dejo. No creo que compre porque Hasbro se está subiendo demasiado a la parra con los precios de la línea de Star Wars y en principio el tope máximo van a ser 25 euros por figura y me da la sensación que para el año que viene van a subir más. No sé, eso es un tema de debate. Y bueno, para no desviarnos del tema, vamos a centrarnos en este maravilloso playset que está espectacular. La Cueva del Terror debería ser un fijo, al igual que lo ha sido el Castillo Grayskull. Totalmente de acuerdo. O la montaña. No me gusta nada el riesgo a que nos salga un playset tan mítico y de tanta nostalgia. Efectivamente, yo creo que en ese sentido Mattel debería hacerlo bien. Yo por eso una de las razones por las que no compré el playset de Eternia es eso. Así, a mí me da miedo el transporte, el tema logístico. O sea, imagínense que te compras un playset de esto y te viene con una pieza rota o algo. Explícaselo tú después a Mattel, ¿sabes? Es que, de verdad, paso de pasar por esas agonías. El playset de serpiente es desde la época vintage o es inventado reciente, ¿no? Este es inventado, creo, amigos. En algún momento se habían visto en algún boceto y demás, pero todo esto es nuevo. De ahí a que yo crea que este va a ser uno de los que va a ganar seguramente. Vamos a ver los resultados el día 10. Yo súper genial este playset de Snake. Genial, sí señor. Maravilloso. A mí me encanta, de verdad. Yo como no me fío, yo me compré este año Vintage, Rio Black y Cyclo y el Príncipe Hada. Muy buenas compras, querido amigo. Y bueno, vamos a seguir analizando un poquito la imagen. A mí me tiene enamorado. Vemos aquí a Medusa, vemos unas serpientes, vemos aquí otra serpiente más, vemos la entrada principal con el logo de los Snake Men. Vemos aquí un cañón láser que viene de lujo para hacernos recordar que esto es un universo de brujería tecnológico, o sea, maravilloso. Y por supuesto la fachada principal, esa serpiente gigante con otras dos serpientes saliendo, unas mazmorras. Aquí vemos una Iron Maiden, una doncella de hierro mítico, artilugio de tortura de la época medieval, ¿no? De verdad que, wow. Yo solo espero que si sale y se hace de realidad, que Mattel no escatime y le ponga mucho cariño a este playset porque yo creo que lo merece, ¿no? A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ya no me acuerdo dónde me quedé. Ah, vale. Aquí. A ver, aquí está lo que dice el amigo. Lo que dice el amigo IGC Feeling es que son 3 PC nuevos inventados y uno de vintage, Cueva del Terror, totalmente. El príncipe Keldor nunca salió. ¿Cómo que no? Lo tenemos en... Ah, vale, tú dices el príncipe. Vale, vale. Te lo compro, puede ser, pero como ya lo tenemos en ese Tupac maravilloso con Cronis, con a lo que es al Keldor propiamente dicho, lo tenemos ya en Origin, pues bueno, no sé. Igual en Masterverse puede que salga. Están todos muy guapos. De los dos votamos ahora mismo. Después que habrá que votar otra vez por uno. O no tengo ni idea cuál. No, yo creo que. No sé. Evidentemente, Mattel ha dicho que seleccionemos dos, que votemos por dos, porque a lo mejor van a. Quiere primero lanzar uno, después a lo mejor a finales del año que viene otro crowdfunding, en fin. Yo creo que también el tema este de las votaciones es un poco para sondear el mercado y un poco ver también, evidentemente, los gustos, ¿no? De los coleccionistas y consumidores de moto.
Sí o sí este castillo de serpiente. Se lleva mi voto. Decidido. Sí, señor. Es que Joseph, es que está brutal. Y eso que es un boceto. O sea, ustedes imagínense el resultado final con que Mattel le ponga un poquito de cariño. Estamos hablando que es un playset totalmente nuevo. Va a ser todo nuevo. Nos va a sorprender por todos lados, ¿eh? Sí es reciente inventada. Me parece que le quita fuerza al Snake Mountain en lo que a Canon se refiere. Y aún más a la Eternia Playset. Pues fíjate que yo pienso totalmente lo contrario, amigo Miguel. Yo pienso todo lo contrario. Yo creo que le aporta un soplo de aire fresco al universo de Masters of the Universe en físico. Ya tenemos en físico por fin un playset de los hombres serpientes del cual no tenemos nada. Sin desmerecer los demás playsets. Olvídate. La montaña serpiente es un playset de peso que todo el mundo ama y que esta no le va a hacer sombra ni mucho menos, al contrario, va a agrandar más si cabe, igual que el castillo Grayskull y mucho menos el playset de Eternia, amigo. El playset de Eternia, eso cuando salga, vamos, va a opacar todo lo demás. Olvídate. Sin menospreciar tu comentario, yo vuelvo y te repito, yo creo que este playset va a agrandar y va a sumar, que es lo que se trata el tema este del universo de Motu, ¿eh? O sea, tu opinión es muy respetable, pero yo creo que en ese sentido yo opino lo contrario. Igual necesitamos la Snake Layer con tanto Snake Messi, sí, sí, es que no caben. Lo que dice el amigo Skywalker, sin aduanas para Canarias porque viene de zona 4. Vale, vale, ok, mira, bien. Aquí el amigo Eduardo aportando conocimiento, sí señor, de primera mano. Ahora solo nos cobran las cosas de España y Europa. Madre mía. Ya te lo explicaré, es flipante. Ya no somos españoles ni europeos ni a nivel aduanero. De locos, tío, de locos. Ya hablaremos, esto se merece un desayuno en Santa Cruz, ¿eh? Eso sí está hermoso, el castillo de la serpiente. Parecía que no les quedó atrás la serpiente y tuvieron que hacer de lo propio, totalmente. Ojalá todos podamos conseguir estos maravillosos Moto Origin, totalmente, amigo, ojalá. Se le fueron los accionistas a Mattel para que ahora los compradores tengamos que financiar otra vez playset nuevo. Pues sí, no te extrañes, o sea, todo factible. Los niños ya no compran juguetes. Es normal que las cosas tan costosas de producir tengan que salir por venta directa. Mira las miles y miles de figuras que se están pudriendo en las jugueterías. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es un cúmulo de cosas, en que no ha estado apoyado por una serie de animación, sobre esto de personajes, o sea, tenemos Faker a patadas, tenemos Sunman a patadas. Yo, por ejemplo, Mattel, yo hubiera puesto el subgrupo este maravilloso de Sunman en Matic Creation directamente, en vez de lanzarlo así a nivel mundial. O sea, es un subgrupo que a mí, por ejemplo, y eso que tengo un par de figuras, pero no me supone nada. En fin, lo de siempre, ¿no? Es que si el año que viene se viene la línea Origin Filmation, van a tener que empezar a sacar los Play 6 vehículos como salían en la serie. Pues vamos a ver, vamos a ver. Yo le tengo un miedo a Mattel. Vamos, puede salir de ahí cualquier cosa. Lo que dice el amigo Lobo Collector. Para los fanáticos de los Snakemen, este playset cabe, es como anillo del dedo, sí, y evidentemente habrá gente que se comprará dos. Es que no es para nada descabellado, ¿eh? Lo que me gustó más es a la hora de todas las funciones que tiene la base, totalmente. ¿Saldrá la nave Collector de Skeletor? Pues no lo sé, no lo sé. Como no sea en un rollo de este en plan crowdfunding, no creo que salga, ¿eh? Es la única forma de que salga un vehículo de estas características, siempre hablando de Masters of the Universe, ¿no? Y más viniendo de Mattel. Y el castillo de los Summa no salió. No, ya era lo que faltaba, ¿eh? Estaría bueno. Oye, que si lo quiere sacar Mattel, que lo saque Matic Creation y que lo compre el que quiera. Es así. Tenía Castillo Sunman, sí, tenía la versión vintage, no lo sé, pero en los cómics se veía una especie de fortaleza por ahí, si mal no recuerdo. Corregirme si me equivoco. Que yo sepa, no, Choy, es joda. Yo juraría que me suena de ver algo en los minicómics de Sunman. No sé si un personaje que está con Sunman, que es no sé si es un señor mayor que está como en un montículo y hay un sol de fondo, no sé. A lo mejor ahora estoy divagando, ¿eh?
A ver lo que dice el amigo RetroPlayer23. Ahora mismo somos 47 en el directo. Muchísimas gracias. Recuerden darle like y compartir. PlayStation es grandioso para el universo de Moto Origin. Totalmente. La casa de las locas. La verdad que lo estamos pasando en grande aquí. La nave Skeletor que salía en la serie debería salir con Moto Filmation. Totalmente de acuerdo, amigo Miguel. Slither Relay es retro y tiene ese sabor a videojuego de años 80 como Rastan Saga, Kinos Dragon, terrible. Totalmente de acuerdo, amigo Jorgo. No es mala la idea del castillo de Sunman. Hombre, el amigo Timeto ahí a por todas, ¿eh? El amigo Salvisama, los Snake Layer nos han conquistado sin mostrar la mazmorra y pisos del interior. Totalmente de acuerdo. Recordemos que esto es un boceto y por supuesto ya nos tienen en el bolsillo porque es un soplo de aire fresco, como dije anteriormente, es algo nuevo a la colección, con lo cual yo creo que tiene muchísimas papeletas de que va a ganar. Pues bueno, queridos amigos, llevamos casi 2 horas de directo, ya voy a ir terminando, de verdad. Muchísimas gracias, yo creo que ya prácticamente todo está dicho, todo está dicho, hemos disfrutado a tope, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. En resumidas cuentas, para ir cerrando lo que vendría a ser este genial directo, pues bueno, ya hemos visto todo lo positivo que nos va a proporcionar Mattel de cara al Eternia Choice, la figura de Lady Caesar. Pero bueno, recordemos también que está el lado negativo del cual hemos hablado a lo largo de este directo, ¿no? Que es ni más ni menos la nefasta distribución y la puñalada trapera que nos ha metido Mattel a los que hemos sido fieles coleccionistas y compradores de tienda física, ¿no? En fin, una cosa de loco. Lo que dice el amigo Edu, chacho, me costó más conseguir el Digitino que, que una cutrada que los Fangor. Sí, es que lo que tiene es ser coleccionista completista, que es tu caso, ¿eh? A mí Digitino no me proporciona nada y prefiero comprarme otro Faker y hacer un custom. En fin, queridos amigos, de verdad, muchísimas gracias a todos. Vamos terminando los últimos comentarios. Buen en vivo, muchísimas gracias. Menudo repaso les has dado, gran directo. Muchísimas gracias, amigo Miguel. Ya sabes que puedes contar conmigo para cualquier colaboración más adelante, lo que haga falta, ¿vale? Pues nada, queridos amigos, vamos terminando. Muchísimas gracias de verdad por compartir este ratito conmigo. Yo soy Luis Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a seguir disfrutando del coleccionismo, disfrutar de sus figuras de acción, que de eso es de lo que se trata, quedar con amigos coleccionistas, tomar café, comentar las jugadas, que eso es también parte del coleccionismo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo directo. Chao, chao.